¿Quieren ir poniendo el presente? Así vamos más rápido hoy. ¿Qué era? 105, falta un pelín. Vamos a poner ahí. Ahí está. Muy bien. Bueno, anteúltima clase conmigo. Por suerte para ustedes. ¿Cómo pasaron el fin de semana? ¿Estudiando? Adriana sí que me sonríe, estuvo estudiando todo el fin de Mitad y semana. mitad. A ser sincero, mitad y mitad. Un Mitad y poco de mitad, corrección. bueno, bien. Hay que Necesitaba un poquito descansar. de corrección. Una semana larga. Está muy bien, hay que descansar y estudiar, las dos cosas. Por lo menos cuando queda un poco de tiempo para el parcial. Después ya no. Después se estudia todo el fin de semana completo. Bueno, mientras esperamos un par de minutos más a que se conecte el resto, os voy a... primero les voy a hacer una aclaración. Eh, Porque recibió unos mails y la doctora Reta también recibió correos con preguntas relativas al trabajo práctico que hizo el doctor Constantino. Eh, yo no los contesté a una de las compañías que me envió la consulta, lo que hice fue remitirle artículos y Nancy hizo algo parecido a mí, no remitió artículos, pero declinamos el evacuar esas consultas. ¿Por qué? No es por mala voluntad, yo lo aclaré de hecho al contestar los correos, sino que ya tuvimos un inconveniente el cuatrimestre pasado en el cual nos consultaban, yo honestamente no sabía ni siquiera de qué se trataba el trabajo práctico y evacué las consultas y después el titular nos reprendió con razón porque la idea es que ustedes estudien el tema y que ustedes por sí mismos hallen o no las respuestas. De manera que este cuatrimestre ya estoy más precavido y pedí las disculpas del caso por no evacuar la consulta. A Cristina le pasó un par de artículos y la doctora Reta me dijo que hizo lo mismo, que le dijo que lamentablemente no les podíamos evacuar esas preguntas porque era inmiscuirse en el trabajo práctico del titular y no correspondía. Así que de mi parte no es mala voluntad, a Cristina se lo dije, la tuteo porque Cristina se enojó porque la traté de usted, así que la tuteo. Le dije que no podemos contestar porque el titular expresamente dijo que la idea es que los alumnos busquen las respuestas y que las contesten con sus palabras y de acuerdo al conocimiento que hayan adquirido leyendo artículos y viendo una película, creo que les dio. Eso En por un el lado. cuatrimestre, perdón, Sí, Iván, Iván. en el cuatrimestre pasado, él había pedido que hiciéramos el trabajo, que se lo enviáramos, él te manda la corrección, te lo corrige, te dice más o menos por dónde caminás para que se lo vuelvas a reenviar otra vez, y entonces así lo vas corrigiendo y lo vas y después él da una clase y vas tocando punto por punto cada uno de los temas. Eso fue lo que hizo el cuatrimestre pasado, por eso quería que lo Excelente. hiciéramos nosotros. Claro, el cuatrimestre pasado lo hizo con el caso de Torres y Liva, del incendio, y ahora tengo entendido que les dio una película para ver o algo así, ¿no? Por Sí. las preguntas que me hicieron. Yo no la vi la película, así que tampoco, sobre eso no les podría Exacto. contestar porque ni siquiera la vi. Podría contestar sí sobre el derecho, ¿no? Pero no sobre la película. Bueno, así que, reitero, no nos hagan consultas a los profesores porque no podemos evacuarlas en realidad. No es mala voluntad, sino que hay una directiva expresa en torno a que el alumno busque las respuestas y no hay problema si ustedes se equivocan. La idea es que hagan el trabajo práctico y que también se acostumbren a indagar para cuando les toquen casos, cuando ejerzan, que va a ser dentro de poco, si Dios quiere. Bueno, eso por un lado. Por el otro, Manuela Vázquez, que ahí la veo a la derecha, me mandó un mail bastante largo con buenas preguntas. Como vengo haciendo, le dije que le iba a contestar en clase, así que voy a contestar rápidamente eso y ya arrancamos con testimonial. Terminamos con testimonial y hoy vamos a ver prueba informativa que es más corto que documental, así llegamos a ver todo y mañana damos documental y si Dios quiere terminamos. Bueno, Manuela me puso. Primera pregunta. En la audiencia preliminar se presenta solo el apoderado y no, por ejemplo, el demandado. ¿Hay algún tipo de sanción específica? ¿Es apta igual la audiencia? Es una buena pregunta. Las audiencias preliminares, cuando se fijan, la comparecencia personal de las partes, obviamente hablando de personas físicas, es obligatoria. No importa si litigan con patrocinio letrado, no importa si litigan con apoderado. ¿Qué sucedería en el caso que una de las partes no se presente y sí comparezca el apoderado? Dos alternativas. El juez puede tomar igual la audiencia, máxime si el apoderado viene con facultades para transigir, para conciliar, o puede suspenderla y fijar una nueva aplicando el apercibimiento que él había dispuesto. ¿Se acuerdan que cuando yo les comenté, y seguramente la doctora Kirchner les comentó, que cuando se fija la audiencia preliminar, se aclara que se tiene que comparecer en forma personal, bajo apercibimiento normalmente se pone una multa, de imponerles una multa. Acá el juez lo que podría hacer es imponer la multa y obligarlo a comparecer. Los jueces tienen la facultad para, artículos 34 y 36, para hacer comparecer en cualquier instancia del proceso de las partes, entre ellos la audiencia preliminar, de manera que podría optar a dos vías: permitir que la audiencia se celebre con el apoderado o fijar una nueva e imponer la multa que había sido dispuesta en el proveído, en la resolución judicial, que fijaba la audiencia preliminar. Eso por un lado.
Segunda pregunta que me hacía Manuela. En la audiencia preliminar, donde se traza un plan de trabajo conforme a la prueba que el juez considera necesario proveer, ¿puede en el mismo acto avisarle a las partes de la prueba confesional de la audiencia de vista de causa, no siendo necesaria su notificación por cédula? Efectivamente, si el juez decide que se produzca la prueba de absolución de posiciones, que se va a producir en la audiencia de vista de causa, no les va a librar cédula. Los va a noticiar en el mismo acto de la audiencia preliminar. De todo lo que se resuelve en la audiencia preliminar, al final dice, las partes quedan notificadas en este acto de todo lo resuelto el día de la fecha. Punto. De manera que no se le va a librar cédula de absolución de posiciones a ninguna de las dos partes. Ahora, ¿qué sucedería si alguna de las partes no fue? En principio la audiencia siempre se tiene que celebrar, no importa si las partes van o no, después decidirá el juez impone una multa. Supongamos que el demandado no se presenta. La audiencia se hace igual, en ese caso sí va a tener que librar cédula. ¿Por qué? Porque el demandado no se puede notificar de un acto en el cual no estuvo. Si no estuvo en esa audiencia, indefectiblemente deberemos librar cédula. Ahora, volviendo a la pregunta de Manuela, si todas las partes se hallan presentes y el juez ordena producir la prueba de absolución de posiciones, quedan todos notificados en ese acto, en esa misma audiencia. No se le va a librar cédula. ¿Bien? Siguiente. Si las partes al estar presentes no fijaron la prueba confesional, igualmente el juez puede interrogarlas, sí, artículo 413 del Código Procesal. El juez puede disponer la comparecencia de las partes e interrogarlas de oficio en cualquier momento del proceso. Así que si las partes no ofrecieron prueba confesional o la ofrecieron y la desistieron, y el juez, más adelante, en otro estadio procesal, previo a la sentencia, considera que sería prudente convocar a una o ambas partes e interrogarlas, puede. De hecho, yo les voy a contar un caso rapidísimo, un caso práctico en Azul. Cuando trabajé en Azul, fui secretario durante 5 años de Juzgado Civil y Comercial número 2 de Azul, había un caso de una revocación de donación que nos generaba muchas dudas al juez y a mí. Me tocó proyectar la sentencia y como me generaba dudas, cité a una de las partes para interrogarla en forma verbal. Y el juez me dio facultades, estuvimos los dos, pero bueno, el interrogatorio lo hice yo, y proyecté la sentencia, y después el juez la firmó y fue confirmada por cámara, basándonos exclusivamente en esa prueba. ¿Por qué? Porque al interrogarlo libremente el juez, que es quien debe hacerlo, en este caso me dio facultades, al interrogarlo libremente las partes ya mentir o disfrazar la verdad para no decir que mienten, les es más complejo. Entonces, respondiendo a la pregunta Manuela, sí, sí pueden, y a veces es relevante, suele ser relevante. ¿Por qué? Porque el juez interroga en forma libre, pero puede disponer la comparecencia de las partes en cualquier momento del proceso para interrogarlas. Y creo que era la última pregunta que me hacía Manuela. Antes de pasar, una duda sobre lo que planteó recién. ¿Ustedes no tenían otra prueba relevada para valerse únicamente de esa absolución de posición de las partes? Te hago una corrección terminológica. No se dice relevada, se dice relevante. ¿Se entiende igual lo que quiere decir? No había pero ninguna... no se dice ustedes no relevan, digamos, esa facultad que tiene el juez no está relevando prueba cuando el juez realiza eso, sino que... En realidad no es, a ver, un relevamiento de prueba que es un raconto, leer todo el expediente, y el juez ahí analiza qué prueba es relevante y cuáles no. El juez al momento de dictar sentencia no tiene obligación de expedirse en torno a todos los medios probatorios producidos, solamente los que él considera relevantes y la prueba pericial, que creo que se los dije en un momento cuando hablé. La prueba pericial, indefectiblemente, el juez tiene que ponderarla en la sentencia. Podrá apartarse o no, pero tiene que hacer referencia. Los restantes medios probatorios, si él los considera relevantes, los consignará en la sentencia, si no, no. O sea, relevada, si vos te referís a un relevamiento de todas las pruebas producidas, sí, hace un relevamiento, de hecho es lo que había hecho yo, previo a llamar a todos para sentencia. Como vos dijiste que no tenían otra, sino que se valieron únicamente esa, digo, si no tenían una pericial, no tenían nada que pudieran utilizar obligatoriamente. Sí. Dijo que esa prueba pericial fue... no. Claro, pericial no había. Y no encontramos ninguna prueba que consideramos nosotros relevante para arribar a la verdad objetiva. Por eso es que decidimos hacer comparecer de vuelta a la demandada. Era un tema de una empleada doméstica que una señora a la cual cuidaba, que no tenía descendientes, ni ascendientes, le testó un inmueble y después aparentemente esta mujer la empezó a tratar mal. Bueno, entonces nos generaba una cierta duda y se planteó una revocación de donación. Citamos a esta demandada que era la empleada doméstica y bueno, en base a esa prueba terminamos dictando sentencia. Si me acordaba de la carátula se las diría, porque fue una sentencia muy interesante porque no es algo común. Bueno, siguiente pregunta. Estoy confundida con respecto al pliego de oposiciones. ¿Se digitaliza además de entregarlo 30 minutos antes? Esta es una buena pregunta. ¿Por qué pasa? Antes de la pandemia, el pliego de oposiciones generalmente se acompañaba en formato papel, en sobre cerrado en formato papel, que de hecho es una de las excepciones cuando hay presentaciones electrónicas, es una de las excepciones a la digitalización. Ahora, ¿qué pasa ahora en pandemia?
que no se puede acompañar escritos en formato papel en el juzgado? Bueno, acá hay que recurrir un poco al ingenio de la judicatura. En principio, las audiencias testimoniales y la absolución de posición no se están celebrando porque el artículo 7º de la resolución 480/20 de la Corte, que dictó en pandemia, dispuso que no se celebre ninguna de las dos. Por lo menos ahora nosotros que estamos en fase 3. Cuando se avance de fase, se permitirán presenciales y en ese caso se acompañará el pliego en forma escrita. Ahora, ¿qué pasaría si igualmente una de las partes lo quiere acompañar el pliego igual? Ahora, por más que no se pueda celebrar la audiencia de vista de causa, para quedarme tranquilo, lo quiero dejar acompañado. Esta pregunta, de hecho, me la hizo un colega hace poquito. ¿Cuál es la solución? No hay ninguna en ningún libro. ¿Qué es lo que yo haría si fuera abogado de la matrícula y quisiera acompañar el pliego? Lo acompañaría como PDF, como archivo adjunto a una presentación electrónica, y en una cápita del escrito le pediría en forma expresa al juzgado que no le cambie el estado de privado a público. Porque, ¿qué pasa? Cuando uno recibe un escrito, siempre se recibe en formato privado. ¿Qué quiere decir privado? Solamente lo puede ver el juzgado hasta tanto se despache, y ahí lo va a poder, se pasa a formato público para que lo puedan ver las partes. ¿Bien? ¿Por qué es esto? Para que la parte contraria no se entere de lo que yo pedí antes de que el juez resuelva. Entonces, ¿qué es lo que haría yo si fuera abogado? Lo acompañaría el pliego en un formato PDF junto a la presentación electrónica, pero pediría en forma expresa al juez que al momento de despacharlo diga se tiene por acompañado el pliego, pero que ese escrito no lo pasa a público. De esa manera queda acompañado, yo me aseguro que ya está acompañado en el expediente en tiempo y forma, y la contraria no lo va a poder ver hasta el momento de la audiencia. Una vez que se celebre la audiencia se cambia a formato público y listo. ¿Bien? Eso es un consejo profesional. En este momento no sé cómo se va a resolver porque está vedada la posibilidad de tomar audiencias testimoniales y de absolución de posiciones. ¿Bien? Pero fue una buena pregunta de Manuela, y de hecho me la hizo un colega la semana pasada o esta, ¿no? No, la semana pasada, que hoy es lunes. Así que fue una interesante pregunta. Y la última... Patricio, te hago una pregunta con respecto a eso. Si en el parcial nos tomaran esto, ¿qué contestamos? No, le vamos a tomar esto. Primero porque las hago yo las preguntas de mi bolilla, y esto no se los tomaría. Bien, Sería gracias. demasiado malo tomarles algo que ni siquiera sé cómo se va a resolver en la práctica. Por esto es un consejo de un secretario de primera instancia, que estimo que todos deberían resolver de la misma forma porque es sentido común. Pero nunca preguntaría algo así, Ana. O sea, que me levante o que Boca se queda fuera de la libertad, es alguna cosa así medio rara que me pueda alterar el estado de ánimo. Si no, no se preocupen que no soy tan mal. Ya me voy a acordar. O que Belibre me agote preguntas, me vaya molesto, si no, no pasa nada. Patricio, Sí. te hago una pregunta. Dale. Respecto a la prueba anticipada. Sí. Ahora, ¿cómo se está haciendo? Porque si hay algún caso de que hay que producir una prueba anticipada, con Yo tuve el que tema de hacer todo este... Hace un mes y pico tuve que hacer un secuestro de historia clínica. Se hace, se pide turno y se hace. ¿Qué pasó? Secuestro de historia clínica normalmente era una clínica demandada. Normalmente ese tipo de prueba anticipada, como son razones de urgencia y uno intenta que no se entere la parte demandada porque podrían borrarla, en este caso puntual, lo que se hace es dar intervención a la Defensoría Oficial. Le dimos intervención a la Defensoría Oficial y caímos. La primera vez que nos pasó, tuvieron que pedir turno en la clínica. La segunda directamente entramos y nos dieron, ahora te la dan digitalizada. Pero sí se pueden hacer. A ver, todas estas tipos de soluciones son soluciones jurisprudenciales porque no hay nada escrito. Digamos. Imagínense que la pandemia no había pasado nunca en la historia, o por lo menos la peste negra en Europa en su momento, pero son todas soluciones que se han ido encontrando y generalmente se dictan antes de que salgan las resoluciones de corte, porque el juez, las resoluciones de corte salen de problemas prácticos. Han surgido ahí un montonazo, no sé cuántas van en pandemia, van a ir más de 20. Han ido surgiendo a medida que se presentan los problemas prácticos, la Corte va buscando soluciones que quizás ya hayan sido evacuadas por algún juez y les da formato de resolución. Por ejemplo, esto de suspender el tema de la celebración de audiencias testimoniales o absolución de posiciones hasta tanto se puedan hacer presencial. ¿Por qué fue esto? Que creo que se los dije, para evitar que quizás le estén dictando a un testigo o esté recurriendo a anotaciones que no se puede, salvo algún caso puntual, etc. ¿Bien? Había creo que una más de Manuel y ya vamos con prueba testimonial para no demorarme mucho. Según entiendo, uno de los objetivos del protocolo de justicia 20 es la intermediación y en realidad es inmediación. La inmediación del juez en un rol más activo. Entonces, por ejemplo, ¿podría darse el supuesto caso que las partes hayan ofrecido una prueba pericial médica, dado que el demandado no podía caminar, producto de que el actor lo embistió, para probarlo solicitan la pericial médica? Si el juez en la audiencia verifica que el demandado camina correctamente, ¿puede en su rol activo rechazar la pericial? Mira, artículo 377 del Código Procesal.
Todas las medidas de producción, sustanciación y denegación probatoria son facultad del juez. Y son el Código Procesal de provincia dice que son irrecurribles. El Código Procesal de la Nación dice que son inapelables. Por una interpretación acá, por más que diga irrecurribles el Código de provincia, se admite revocatoria. ¿Qué quiero decir con esto? Si el juez decide, en el caso puntual creo que era que no podía caminar, si el juez decide, porque lo ve caminar perfecto, que no se produzca la pericia médica, puede hacerlo. Lo que tendrá que hacer la parte que se ve agraviada por la imposibilidad de producir este medio probatorio es, en el caso de que sea un juicio ordinario o sumario, en el sumarísimo no se puede, en el caso de que sea un juicio ordinario o sumario, deberá replantear, se llama replanteo de prueba, una vez que apele la sentencia y vaya a cámara. Eso está en el artículo 255, lo van a ver en la segunda parte, que es bolilla 10, creo que me toca dar a mí, no me acuerdo, me parece que me toca dar a mí, pero eso es lo que se llama replanteo de prueba. ¿Por qué? Porque en este caso el juez me denegó la posibilidad de producir una prueba pericial médica porque vio que el demandado caminaba perfecto. Manuela Vázquez, se tildó. No hay problema, igual que grababa la clase. En este caso, si el juez, el único punto de pericia es no puedo caminar y el juez lo ve caminar perfecto y decide denegar, normalmente las pruebas periciales las admitimos, salvo que sea lo que yo le decía, una pericial de arquitectura en un accidente de tránsito que no tenga nada que ver, normalmente los jueces las admiten. Pero si quisiera denegar la producción, puede y ustedes no pueden apelar esa resolución. Lo que deberán hacer es, si ustedes la consideraban relevante a esa prueba y la sentencia les fue desfavorable, al apelar la sentencia, pedir, dentro de las facultades del artículo 255, pedir el replanteo de la prueba en cámara, y la Cámara va a analizar si les deja producir la prueba pericial o no. ¿Bien? Bueno, vamos a seguir porque si no, no vamos a llegar más. Seguimos con testimonial. ¿A dónde me dejamos el otro día? Procedimiento de examen. ¿Cómo se lleva a cabo la testimonial? Bueno, acá hay que hacer una aclaración. ¿Por qué? Porque de la forma que está redactado el código, se realizaban de una manera, a partir de agosto del 2016, con la sanción del protocolo de legalidad en la justicia civil, se modificaron un poquito esto. Entonces yo le voy a ir haciendo un paralelo en torno a lo que dice el código, que no puedo dejarlo de lado, más allá de que la mayor parte de los juzgados ya apliquen el plan de realidad, el código no está derogado ni reformado, entonces no puedo apartarme del texto, de manera que tengo que decir las dos cosas. ¿Qué es lo que se hacía en la práctica? Cuando se ofrecían muchos testigos, lo que hacía el juez era fijar a las audiencias en días sucesivos. Por ejemplo, el lunes declaran todos los testigos de la parte actora, el martes declaran todos los testigos de la parte demandada, el miércoles los testigos de la otra parte demandada y así sucesivamente. Con la sanción del plan de realidad, la idea es que todas las pruebas testimoniales se produzcan en el marco de la audiencia de vista causa, todas en el mismo día. ¿Bien? ¿Cuál es otra particularidad que cambió? En el marco del protocolo de Justicia 2020 se fija una sola audiencia testimonial, que es la vista de causa. En cambio, en el código tradicional se fijaban siempre dos audiencias, una principal y una supletoria para el caso que no se pudiera celebrar por algún inconveniente, vamos a ver más adelante, la audiencia principal. Ahora con el protocolo de oralidad se fija una única audiencia, que es la vista de causa. Si ustedes van a ver el código, van a ver que dice audiencia principal o audiencia testimonial y supletoria. Se fijaban dos, normalmente con una semana de diferencia. Lo cito al testigo Lucero para que comparezca el día 4 de agosto a las 11 horas, bajo apercibimiento, bla, bla, bla. Acto seguido se fija como audiencia supletoria la del día 11 de agosto a la misma hora, a la que deberán comparecer por auxilio de la fuerza pública, que eran las medidas de compulsión. Si no viniste a la primera audiencia y no hay motivo justificado, te traían de las pestañas con la policía a la audiencia supletoria. Con el protocolo de oralidad, la audiencia supletoria se eliminó y solamente se fija una. Si el día de la audiencia alguno de los testigos no compareció y el juez considera necesario producir esa prueba testimonial, ahí decidirá fijar otra. ¿Bien? Pero se elimina la supletoria. ¿Cómo arranca la declaración de un testigo? Lo primero que se hace es tomarle juramento o promesa de decir verdad. Siempre en la audiencia testimonial comienza con el juramento o promesa de decir verdad. Y se le aclara las penas del falso testimonio. ¿Qué pasa si miente? Los artículos que hemos dicho el otro día, los tres artículos que se le leen. Exactamente, 438, 234, 478, 275, 438, 235 y 243. Exactamente, perfecto, Juan. Bien, ahora bien, ¿qué pasa si algún juez un poco burro como Gropo se olvida tomar juramento o promesa de decir verdad? ¿Qué pasa con eso? ¿Es nula esa testimonial? ¿Qué les parece a ustedes? Sí, yo creo que no. Yo creo que si no lee sus derechos no debería ser válida. Está esperando que dijeran eso. No. Debe ser subsanable. Debería ser, deberías, para tomarla como válida, se debería leer, aunque se presume conocido el derecho.
Sí, pero bueno, pero en realidad no afecta a la validez. Lo que puede llegar a afectar es a la eficacia. Bien, entonces, ¿qué pasa? Si el juez Gropo, que no había estudiado procesal en la cátedra del doctor Constantino, entonces no había aprendido bien, y se olvidó de tomar juramento o promesa de decir verdad a Victoria Márcico, y celebra la audiencia testimonial, al momento de dictar sentencia, no va a descartar el testimonio no es nulo. No afecta a la validez. Lo que sí puede llegar a afectar es a la eficacia, a la ponderación. ¿Bien? Porque él puede decir, pará, Victoria, que tiene cara de mentirosa, puede llegar a haber mentido. Y en realidad, yo me olvidé de leer los artículos del Código Penal de lo que le iba a pasar si me mentía en la cara. Y yo que tengo una cara de bueno, se animó y me mintió. ¿Va a afectar a la validez? No, el testimonio es válido. Lo que sí puede llegar a afectar es a la eficacia. Cuando yo pondere artículos 384, pondere los medios probatorios, en este caso la testimonial, conjunto con el 456, que es idoneidad del testimonio, puede ser que yo le reste eficacia. ¿Bien? Pero no afecta a la validez. ¿Debe hacerlo? Sí. Debe comenzar tomando juramento o promesa de decir verdad. Ahora, si no lo hiciera, no afecta a la eficacia, no es nulo el testimonio. Perdón, sí afecta, puede afectar a la eficacia. No afecta a la validez del testimonio. Lo que puede afectar es a la eficacia. ¿Bien? Porque ahí conjugan artículos 384, valoración de las pruebas, con 456, idoneidad del testigo. ¿Bien? Entonces, lo primero que hace es promesa juramento. El abogado de la parte podría solicitar que se los lean, digamos, podría intervenir en la audiencia y solicitar que se los lean sin ningún problema. Sí, igual la realidad es que es imposible que nos olvidemos de eso, pero válidamente podría decirlo. Es más, sería muy, muy acertado que lo hiciera, para evitar que en la sentencia el juez descalificara el testimonio por eso. ¿Bien? Sería muy acertado que lo hiciera. Ahora, la realidad es que es imposible que nos olvidemos porque es lo primero que hacemos. O sea, es como mecánico ya. Yo me olvidé los números de artículos, pero los tenemos impresos en una planilla y los leemos de corrido. Siempre se lee. Está grabado, si te olvidás en un futuro, te la voy a llevar a esta grabación, ¿eh? Primero tengo que llegar a juez y después vemos. Y vos te tenés que recibir y ahí cuando nos encontremos en una audiencia y veremos qué pasa. Estamos todos igual. Falta mucho, sí. Probablemente vos te recibas antes de que yo sea juez. Pero bueno, puede pasar. Te tenemos fe. Siempre hay que ser modesto, falsa modestia por lo menos. Que parezca que uno es modesto. Bueno, seguimos. Se presta juramento o promesa de decir verdad. ¿Tiene que estar el juez presente sí o sí en el marco de la audiencia testimonial? Leonardo me dice que sí. Depende. Para mí que sí. Para mí que sí, por el... Nicolás dijo que sí. Bueno, acá en realidad hay que hacer una distinción. Si el juzgado está actuando bajo el protocolo de Justicia 2020, esto de oralidad, debe estar presente en la audiencia preliminar y en la de vista de causa, en este caso, que es donde se celebra la testimonial, bajo pena de nulidad. De manera que, ¿tiene que estar presente el juez? Sí o sí. Ahora bien, si fueron uno de los 3 juzgados, creo que quedan en Mar del Plata, que no está adherido al plan de oralidad, no es obligatoria la presencia del juez. El juez puede designar a alguien que lleve a cabo la audiencia testimonial. Artículo 440, si no me traiciona la memoria. ¿Bien? Entonces acá hay que hacer una distinción. ¿Tendrá que estar presente de forma obligatoria? Si es uno de los juzgados adheridos al plan de oralidad, sí. Bajo pena de nulidad es esto. Y el proyecto de reforma del Código Procesal prevé la presencia obligatoria de los jueces bajo pena de nulidad. Recoge lo que dice el protocolo. Ahora, si fueron uno de los juzgados que no están adheridos al plan de oralidad, el juez no necesariamente tiene que estar presente, pudiendo delegar, que es lo que pasaba en la práctica, en un empleado. ¿Bien? Juez presente o no presente, juramento o promesa de decir verdad, acto seguido, se toma lo que se llama interrogatorio preliminar, también llamado generales de la ley. Se interroga a la testigo Márcico en torno a las generales de la ley. ¿Qué es esto? Es la primera pregunta siempre. Nombre completo, estado civil, domicilio, edad, profesión, y lo que es más importante, si es amigo o enemigo de alguna de las partes, si es acreedor o deudor, si tiene interés en cómo se vaya a resolver ese litigio, si es pariente por consanguinidad o afinidad y que diga el grado. ¿Para qué es todo esto? Porque esto le permite al juez, al momento de sentenciar y valorar cada testimonio, verificar la idoneidad. No es lo mismo que Victoria diga, no me comprenden las generales, es decir, no soy amiga, ni enemiga, ni acreedora, ni deudora, ni tengo interés, ni soy pariente, es decir, soy un testigo que ni lo conozco, lo vi de casualidad porque salía de un bar en zona Güemes, o un café mejor, así no presuponemos que Victoria toma alcohol, en un café de zona Güemes, y vi el accidente de tránsito en la calle. Yo no conozco ni a Juan Manuel ni a Emilio, no los conozco. Seguramente tenga mayor eficacia convictiva ese testimonio que si Victoria sale y dice, sí, justo vi, salí a la calle y justo vi que Diana y Noelia estaban subiendo en auto y los atropellaron. Y son amigas mías de la facultad. Cursamos con grupo en forma virtual, re divertido, en el segundo cuatrimestre del 2020.
Bien, no va a ser lo mismo la valoración si son amigos o conocidos que si lo desconocen. Bien, entonces, lo primero que se hace es interroga al testigo por las generales de la ley, artículo 439. Una pregunta, ¿esto lo tienen que pedir las partes? No, lo hace el juez de oficio, o quien tome la audiencia de oficio. Se lee el 439, se lee. Directamente se lee textual, literal. ¿Bien? ¿Qué pasaría si, por ejemplo, Victoria dice, sí, yo soy el cónyuge, las partes, el juicio es Leonardo contra Ana. Y Leonardo, cuando ofrece el medio probatorio, dice Victoria Márcico y no aclara nada. Era un testigo excluido. ¿Se acuerdan que el cónyuge era un testigo excluido? Artículo 425. ¿Qué pasa si, cuando estamos leyendo la general de la ley, Victoria dice, sí, Leonardo es mi marido? ¿Qué pasaría ahí? No tiene validez. Le cabe en la general de la ley, no puede declarar. Exactamente. Ahí La no puede- contraparte. No se le toma declaración. ¿Por qué? Porque ahí estamos tomando conocimiento de que Victoria era un testigo excluido. ¿Bien? Si hubiese sido en los escritos postulatorios, lo hubiésemos rechazado al momento de proveer la prueba en la audiencia preliminar. Ahora, si tomamos conocimiento en el mismo marco de la audiencia, el juez de oficio o a pedido de la parte contraria, que se puede oponer a la declaración, la denegará. Diría, no, Victoria, discúlpame, lamento que hayas tenido que faltar al trabajo, pero viniste de gusto. Igual nos pudiste conocer, que es un placer, pero no puedes declarar porque el cónyuge, salvo que sea para reconocer firmas, que no es este el caso, no puede declarar, es un testigo excluido, artículo 425. De manera que la general de la ley, más allá de parecer un formalismo, y voy Néstor, más allá de poder parecer un formalismo, puede tener relevancia en torno a la posibilidad de declarar o no. En este caso, de un testigo excluido, no se le va a permitir que preste declaración. Salvo que fuera el caso de familia, bueno, que lo había dicho Lucila muy bien el otro día, ¿no? A ver, ¿puede ser tomado como actitud maliciosa el ofrecimiento de ese testigo sin aclarar que es su cónyuge? Sí, podría ser ponderado por el juez al momento de sentenciar, no creo que lo tome en cuenta, pero sí. La actitud de las partes, cuando actúan en forma maliciosa, puede ser ponderada por el juez al momento de sentenciar. Sí, sí, de hecho a veces se hace. No creo que en este caso, no sé, pero podría hacerlo, sí, sí podría. Néstor, ¿vos querías preguntar algo? ¿Sigo? Sí, si se miente sobre eso, sobre la relación. Bien, eso sería un supuesto de falso testimonio, porque estuvo mintiendo. Se debate en sede penal, pena de prisión de 15 días a un mes, creo que era. Y además se Pero, puede poner- pero si en los hechos dice la verdad, No importa falso testimonio, porque él mintió en torno a la general de la ley. Igualmente, el juez puede poner el testimonio. Siempre lo que se declare, si se declaró, el juez tiene la facultad de otorgarle idoneidad o no, artículo 456 y 384. Bien, si se tomó declaración y no obstante haber sido la cónyuge, no tendría que haber declarado, y el juez considera que no lo va a considerar porque es un testigo excluido, podría asignarle eficacia probatoria. Igual no lo va a hacer porque es un testigo excluido. Entonces nunca le va, salvo que fue una cuestión de familia, como bien acotó Lucila la semana pasada, que en ese caso, como son quienes mejor contacto tienen de los hechos, se les permite declarar. Seguimos. Generales de la ley. Se lee la general de la ley, me comprende, no me comprende, soy amigo. Si dice soy amigo, se le toma declaración igual, porque no es un testigo excluido. No obstante, le va a restar eficacia convictiva cuando el juez la valore en el momento de sentenciar, pero se sigue adelante. ¿Cómo es el interrogatorio? ¿Cómo debe ser el interrogatorio? Primera cuestión que deben tener en cuenta, a diferencia de cuando vimos absolución de posiciones, ¿se acuerdan que cuando se redactaba el pliego, yo le dije que se redactan las posiciones en forma afirmativa, para que jure como es cierto? Lucila, ¿vos querés intervenir o me estás aplaudiendo? ¿Aplauso? Gracias. Me encanta, ¿eh? Muy bien, y gracias Juan Manuel también. Eso es lo mejor, la mejor intervención que pueden tener es elogiarme, siempre. Puede ser por escrito o en forma de emoticón, como quieran. Bueno, me perdí. Sí, personalmente soy mucho peor que acá, así que imagínense lo que es ser sufrirme en clases cara a cara. Y soy mucho más molesto. ¿Cómo es el interrogatorio entonces? A diferencia de la absolución de posiciones, que el pliego tiene que estar redactado en forma afirmativa, es decir, para que jure como es cierto que hubo un accidente en tal calle, el interrogatorio no puede estar redactado en forma afirmativa. Es decir, uno no puede inducirle la respuesta al testigo. La redacción correcta es para que diga el testigo si sabe y le consta que. Nunca se puede inducir a la respuesta, no puede haber formulación ofensiva, no puede ser vejatoria, es decir, insultar ni agredir. No debe contener más de un hecho y deben ser redactadas en forma clara. ¿Qué podría suceder si se diera alguna de estas cuestiones? Está redactada en forma afirmativa, no es clara, contiene más de un hecho. Dos cosas. La parte contraria se puede oponer. Una vez que el juez lee, o quien está tomando la audiencia, lee la pregunta, la parte contraria se puede decir, señor juez, me opongo,
porque está induciendo la respuesta, porque no es clara, porque contiene más de un hecho. En ese caso lo que hace el juez es sustancia, en la misma audiencia sustancia, la oposición con la contraria hará su descargo, no está redactada en forma afirmativa, o sí tiene razón, la voy a reformular. En caso que la reformule, perfecto, no hay conflicto, no hay controversia. Si mantuviera la pregunta, ahí el juez en la misma audiencia resuelve, con costas, impone las costas, porque es una incidencia. ¿Bien? A su vez el juez de oficio puede controlar la redacción y ordenar que se reformule porque considera que es afirmativa, porque considera que contiene más de un hecho, porque considera que es poco clara, etc. Yo creo que les dije la semana pasada que la contraria se puede oponer a la pregunta, lo que no se puede oponer es a la respuesta. Pues señor, sería muy sencillo desvirtuar el testimonio. Si no me conviene, me pongo. Si no me conviene, me pongo. No. Se pueden oponer a la pregunta, no a la respuesta. La respuesta la valorará el juez al momento de sentenciar. Si será válido o no, si el testigo mintió o no, etc. ¿Bien? ¿Qué es lo que se llama repreguntas? Una acotación antes. Una vez que finaliza el interrogatorio de quien ofreció, siempre se comienza con el interrogatorio de quien ofreció la prueba testimonial. El juez cuando termina dice, señor letrado, Daniel Ottoni, ¿quiere ampliar el interrogatorio? Sí, señor juez, no, señor juez. Si dice que sí, formula en forma verbal, in voce, las preguntas que considere pertinentes. Todas las que quiera, no hay limitación. Una vez que termina la parte oferente de la prueba, la contraria tiene la facultad de lo que se llama repreguntar, que no necesariamente deben guardar relación con las preguntas que ya hizo quien ofreció la prueba. Puede preguntar lo que él desee, obviamente relacionado al hecho objeto de litigio. Puede formular todas las preguntas que considere necesarias al testigo, independientemente de que haya sido ofrecido por la parte contraria. Eso se llama repregunta. A su vez, el juez puede formular todas las preguntas que considere pertinentes y que le vayan surgiendo en el marco de la audiencia. Lo que se suele hacer en justicia en plan de oralidad es que previo al interrogatorio el juez le pide que relate los hechos directamente, sin preguntas. Sí. Reláteme lo que pasó el 4 de agosto yo digo 4 de agosto porque es mi cumpleaños. A ver si de casualidad algún día consigo que alguno me haga un regalo, no pasó. En 4 años y pico no pasó nunca, pero bueno, yo la sigo tirando. Algún día alguno me va a hacer algún Patricio, el 4 de agosto es el día del panadero. Mirá vos, bueno, facturas me pueden traer. No, facturas no. Una vez me trajeron facturas antes de un parcial y tuve un problema bárbaro, así que no, eso no. Sí, antes Es el día del panadero. De facturas me trajo una chica. Te digo porque la tesis de contador la hice fabricar o comprar pan. Es el 4 de agosto. Mira, No me olvido más ahora. Yo tampoco. De mi cumpleaños y del día del panadero, ninguna de las dos. Solo repreguntas, pregunta Paola, para la parte que no ofreció el testigo, es una duda que tengo hace rato. Ojo, la parte que ofreció amplía el interrogatorio, hace preguntas. Repreguntas es la parte contraria. En realidad es una cuestión terminológica, quiere decir que los dos pueden preguntar. ¿Bien? Quien ofreció puede seguir preguntando, quien no ofreció el testigo puede preguntar también. Pero lo correcto es decir, ampliar el interrogatorio para el que lo ofreció, repreguntas para la parte que no lo ofreció. ¿Bien? El 4 de agosto es el día de la Fundación Estudiantes de La Plata. Un club chico, bueno. Yo soy hincha de Boca, así que no me importa. Ese dato no me parece relevante. Si me regalan la camiseta estudiante la voy a subastar. Perdón. No. Esto de acá no continúa, ¿eh? De acá no continuamos después de ese tipo de declaración, doctor, ¿eh? Seguro en La Habana. Listo, silencio en los micrófonos. Acá me pongo también porque soy estudiante. Explica tu facultad de futuro juez, grupo. Seguro en La Habana, ¿eh? Se acaba la... Hay libertad de elección de clubes, quedamos todos de acuerdo. Hay libertad de elección de clubes de fútbol, de básquet o lo que sea. Sigamos. Repregunta por un lado. ¿Cómo deben ser las respuestas de los testigos? En forma espontánea, lo más clara posible, todo sentido común. No pueden valerse de anotaciones ni pedir asesoramiento, salvo que fuera una pregunta que requiriera recurrir a números o precisiones, en cuyo caso a veces se permite llevar anotaciones expresas. Pero en principio no se pueden valer de ningún machete, ningún borrador, y mucho menos del asesoramiento de la parte o del letrado de la parte que los ofreció. Por eso es que cuando declara un testigo, si algún día les ha tocado ir a una audiencia testimonial, y si no les comento, el testigo se pone enfrentado al juez y las partes y los abogados se ponen atrás, de manera que el testigo no los puede ver, ni siquiera por el radio de 180 grados, están siempre atrás, para que no les puedan soplar la respuesta, ni hacerle un gesto como diciendo, Victoria, ¿qué estás declarando? Te voy a matar, yo te había preparado en el café de enfrente del juzgado, y estás declarando lo contrario. O no me querías tanto como yo pensaba, o estás diciendo la verdad, evidentemente.
Entonces, para evitar que haya ese tipo de situaciones, se sientan atrás. Tanto partes como vos se sientan atrás del testigo. ¿Bien? El testigo no puede girar, no puede asesorarse, no puede valerse de borradores. Y lo más importante en torno a la respuesta del testigo es el final de la audiencia. Néstor Rota dijo, se puede hablar del único grande en las clases del doctor Europa y me parece perfecto. Muy bien. No sé si el único grande y hablas de mí o de Boca, voy a pensar que hablaste de mí. Pero bueno, aplica a las dos. Boca también es el único grande. ¿Cómo terminan las declaraciones testimoniales? Y esto es muy importante, ya nos ponemos serios. Además las respuestas de la forma que les dije recién, en forma espontánea, clara, sin valerse de borradores, se finaliza con lo que se llama razón de sus dichos. Siempre cuando termino de esa testimonial, la última pregunta es para que dé el testigo la razón de sus dichos. ¿Qué significa dar la razón de sus dichos? Que el testigo diga cómo sabe lo que sabe y por qué sabe lo que sabe. ¿Por qué lo sé? Porque estaba saliendo del café, Victoria estaba saliendo del café, y en ese momento vi cómo se producía la colisión entre el vehículo de Rocío y el vehículo de Noelia Maita. ¿Bien? Entonces, eso se llama razón de sus dichos. ¿Para qué sirve? ¿Para qué le sirve al juez la razón de sus dichos? Para analizar la veracidad, y para generar convicción sobre su testimonio. Ella lo sabe porque fue testigo presencial del siniestro. Bien, si a razón de sus dichos dijera, yo lo sé porque me lo contó Agostina Vicarelli cuando estábamos tomando un café con medialunas dulces. Qué bueno, pero no estuviste, no viste el accidente, no, es un testigo de oídas. Entonces, a ese testimonio, que lo vamos a ver después, el juez le va a restar eficacia convictiva. ¿Por qué? Porque Agostina no lo presenció con sus ojitos, sino que se lo contaron comiendo medialunas y tomando mate. ¿Bien? Entonces, el testimonio, cada testimonial siempre finaliza con lo que se llama razón de sus dichos. ¿Qué es la razón de sus dichos? ¿Por qué el testigo sabe lo que declaró, lo que sabe, declaró, y cómo sabe lo que declaró? ¿Bien? Es importantísimo. ¿Por qué es importantísimo? Porque es lo que le permite al juez, al momento de valorar los testimonios en el dictado de la sentencia, analizar la veracidad de ese testimonio y la fuerza convictiva. ¿Bien? Perfecto. Seguimos. ¿Qué pasa si se interrumpe, si alguien interrumpe la declaración testimonial? Acá el juez normalmente lo que hace es apercibirlo, pedir que hagan silencio, que no interrumpan, en primer término. Después podrá fijar una multa, que la multa no debe exceder de los 20 IUs. El IUs en este momento está a 1.870 pesos, va variando de acuerdo al aumento de los salarios de jueces de primera instancia. En este momento es un porcentaje del salario de primera instancia IUs. En este momento está a 1.870 pesos, pueden imponer una multa no superior a 20 IUs y puede decidir la expulsión de la sala de audiencias, de quien interrumpe normalmente en reiteradas oportunidades. ¿Qué es la figura del careo? Esto seguramente lo sepan de verlo en las películas o que se lo hayan comentado. ¿Cuándo se da la situación de careo? Cuando hubiese declaraciones testimoniales contradictorias o los dichos de un testigo contradigan con las alegaciones en demanda o en contestación de alguna de las partes, el juez lo que puede hacer es disponer que se enfrenten cara a cara y se llama un careo. Él les va preguntando y ellos van contestando. Ahora en justicia, en plan de oralidad, algo que ha tomado una buena práctica que antes no se hacía, es que una vez que declara un testigo, no se lo deja salir de la sala de audiencias, se lo hace permanecer al fondo, sentadito. ¿Qué es lo bueno que tiene esto? ¿Qué es lo malo que se hacía antes? Antes uno iba, declaraban 5 testigos, uno a las 9, otro a las 9:30, otro a las 10, 10:30, 11. Declaraban de las 9, salía del juzgado y le contaba al testigo que seguía qué le preguntaban y qué es lo que había respondido. Con el plan de oralidad lo que hace, como ahora las toma el juez, lo que se hace es, declara un testigo, se queda dentro de la sala de audiencias, se presenta otro testigo, declara y se van quedando todos adentro. Esto que permite que ninguno le sople las preguntas ni las respuestas, porque normalmente el interrogatorio se repite, o algunas preguntas se repiten. Esto permite que pueda llegar a existir declaraciones contradictorias. ¿Por qué? Porque el testigo no se entera de lo que declaró el anterior. Entonces, Doctor, va y dice la... ¿y el celular en una caja? ¿O cómo controlas eso? Todavía no llegamos a eso. Buena esa, clave. ¿Cómo? Es buena esa, sí, Muy pero... buena, igual con WhatsApp y con las tecnologías, muy buena. Aún no llegamos. Es buena porque se podría mandar un mensaje que está afuera, sí. No, todavía no llegamos a eso, pero sería válido. O hacerle sacar el chip, vieron que algunos te abren el teléfono y se habilitan los micrófonos. Bueno, todavía tanto la justicia, por lo menos la platense, no ha llegado. Es una buena acotación, Néstor, la voy a proponer. No voy a decir que es tuya, voy a decir que es autoría mía, así quedó mejor. No voy a decir que me soplaste vos. Bueno, bien. No pasa nada. Seguimos. Falso testimonio, ya lo habíamos visto en la clase pasada, que acotó muy bien Juan Manuel. Si alguien estando bajo juramento o promesa de decir verdad, miente, con intención de causar un daño actual
o futuro, lo que se hace es remitir las actuaciones a la justicia penal para que investiguen la posible comisión de lo que se llama delito de falso testimonio. ¿Qué pena? Creo que era de 15 días a un mes, no importa, no es relevante, por lo menos. De un mes a 4 años. Un mes a 4 años, perfecto. Se investiga en sede penal. Lo que podría llegar a ser un juez civil es, si en el marco de la misma audiencia de vista de causa, donde se está celebrando la testimonial, hubiera algún indicio grave de que alguien le está mintiendo, le parece algo que es muy evidente, puede en ese momento disponer que se detenga a ese testigo y dar intervención inmediata a la justicia penal, que entiendo yo debería ser un juzgado de garantías. Pero bueno, eso es una apreciación personal, el derecho penal lo manejo poco y nada. Existe en nuestro proceso civil lo que se llama tacha del dicho, uy, qué mal que voy de tiempo. Después se da cuenta que están mintiendo y por lo tanto falso testimonio. ¿Podría dejar pasarlo por alto? Lo que tiene que hacer en ese caso es dar intervención a la justicia penal para que investigue el falso testimonio. El juez civil no investiga la falsedad de la declaración. Lo que sí probablemente no valora el testimonio al momento de sentenciar, y mucho menos si el juez penal demuestra que hubo falso testimonio y hay condena, ¿no? Eso sin dudas. Pero la falsedad de una declaración no se investiga en la justicia civil, sino en la justicia penal. Lo que hace el juez civil es darle intervención a la justicia penal. Lo que yo digo es, por ejemplo, dejar pasar por alto. O sea, porque si se supone que es posible que se esté cometiendo un delito, tendría que denunciarlo. Lo que digo es que si él podría tomar la decisión de no dar intervención. Y eso va a ser siempre discrecional, porque es algo de percepción. Digamos, como funcionario público, si él considera que alguien está mintiendo, si está faltando la verdad, debería, pues un deber, comunicar a la justicia penal. Ahora, si vos me preguntás, ¿podría dejarlo pasar por alto? Y sí, porque uno es imposible estar en la cabeza de un juez para saber si para él está mintiendo o no. Pero es un deber, como funcionario público, si advierte que está mintiendo o le parece que está mintiendo, dar la intervención a la justicia penal para que investiguen. Él no juzga, él no dice estás mintiendo, hay falso testimonio. Lo que hace es denuncia a la justicia penal la presunta comisión del delito de falso testimonio. No se investiga en sede civil, se investiga en sede penal. Por eso, me trae a colación, en nuestro ordenamiento procesal no existe... Sí, Iván. ¿Esa sería la tacha de los dichos, en ese sentido? Ahí va, justamente me diste el pie. Por eso en nuestro ordenamiento no existe lo que se llama tacha del dicho, que es que se repute falsa la declaración. ¿Por qué? Porque el juez civil no puede reputar falsa una declaración. Lo que hace es intervención a la justicia penal. Lo que sí puede hacer el juez civil es, al momento de esta sentencia, no asignar la eficacia a ese testimonio. ¿Bien? Entender que ese testimonio no tiene eficacia convictiva porque supone que no estaba siendo veraz el testimonio. Pero la tacha del dicho, que es la falsedad de la declaración, no puede ser declarada por un juez civil, se debe dar intervención a la justicia penal. ¿Qué pasa si yo estoy tomando una audiencia y se hacen las 14? Ustedes saben que el horario en Provincia de Buenos Aires, el horario hábil es de 8 a 14. Bueno, el juez, sin necesidad... ¿Habilitan horas inhábiles? Exacto. Sin necesidad de dictar ninguna resolución, puede continuar la audiencia en hora inhábil, hasta las 5 de la tarde, 6, 7, 8, 9, 10, 11 de la noche. Y si fuera muy tarde y ya considerara que no se va a poder terminar con la audiencia ese día, el juez en ese mismo acto, y todos quedan notificados en ese mismo acto, dispone normalmente al día siguiente hábil cuándo se va a continuar. ¿Bien? Reitero, si llegamos al tope a las 14 horas de la hora hábil del día en que se están celebrando las testimoniales, si el juez considera continuar al día siguiente, por ejemplo a las 8 de la mañana, resuelve, quedan todos notificados en ese acto. Si el juez quiere extenderse en tiempo inhábil, en hora inhábil, lo puede hacer sin necesidad de resolución expresa, ni fundada. Lo hace directamente. ¿Bien? Y las partes no se pueden oponer. Caducidad. Caducidad probatoria en testimonial, hay muchísimos supuestos de caducidad. Muchísimos. Lo vamos a ir viendo uno por uno. Lo que sí les voy a pedir ahora, chicos, es que si tienen preguntas, porque veo que me quedan 45 minutos, y a mí no me queda una clase y 45 minutos. No me gusta dejar temas sin ver. Entonces, si les parece ahora, si tienen preguntas, se la anotan, y cuando terminamos, me hacen todas las preguntas que quieran. Para así no cortamos tanto la clase. No es lo que más me gusta que sea dinámica, me gusta hacerlos intervenir, pero tengo miedo de no llegar, y no me gustaría que tengan que estudiar algún tema que no haya podido dar. Supuestos de caducidad objetiva en la prueba testimonial. Son muchos. Primeros, artículo 430 del Código Procesal. El artículo 430 del Código Procesal prevé 3 supuestos de caducidad. Siempre que hablamos de caducidad, son caducidad objetiva, es decir, si se cumplen esos recaudos, se puede decretar de oficio o a pedido de parte, no se sustancia, se resuelve por providencia simple. Lo vimos en la primera clase, lo habían visto con la doctora Kirchner. Primer supuesto, que se fija la audiencia testimonial, la parte que ofreció al testigo no asumió la carga de hacerlo comparecer, es decir, se tenían que librar cédulas. Recuerdan que es lo que el consejo profesional que yo daba, que
Si la parte no asume la carga de traer al testigo, no es que dice, señor juez, yo lo voy a traer a Leonardo, si él no asume la carga, se debe librar cédula para noticiar al testigo de esa audiencia. Entonces, primer supuesto de caducidad objetiva, 430, inciso primero. Si la parte que ofreció la prueba no activa la citación, es decir, no libró la cédula, y por ese motivo, como no se enteró, el testigo no compareció. Primer supuesto de caducidad objetiva. ¿Qué podría pasar? Que la parte no active, no libre la cédula, pero que se comunique por otra vía con el testigo Emilio Montoya y Emilio comparezca a prestar declaración. En ese caso no podría decretarse la caducidad. ¿Por qué? Porque el testigo compareció. Sin perjuicio de no haberse activado la citación en forma debida, es decir, librar cédula, el testigo compareció. Bien, entonces el legislador no quiere ser más gravoso de lo necesario. Entonces, primer supuesto de caducidad, que la parte que ofreció el testigo no hubiera asumido la carga de hacerla comparecer, es decir, la citación se debía efectuar por cédula, pero no dejó la cédula a confronte para el juzgado. Y por eso el testigo Montoya no se enteró y no vino. Primer supuesto. Segundo supuesto, que en Justicia 2020 en realidad no se está aplicando. Yo les decía que en prueba testimonial, antes de agosto del 2016, que es cuando se implementó el plan de oralidad, se fijaban dos audiencias, principal y supletoria, para el caso de que no compareciera el testigo. En este caso, si se hubiera activado la citación, es decir, le llegó la cédula a Emilio para que comparezca el 4 de agosto a las 11 de la mañana a declarar. A su vez también se fijaba una segunda fecha que era el 11 de agosto, supongamos, a las 11 de la mañana como en carácter de supletoria. Bien, entonces, se libró la cédula, Emilio se notificó de estas dos fechas de audiencia, no compareció la primera. ¿Qué es lo que tiene que hacer la parte que ofreció la prueba? Pedirle al juez que se apliquen las medidas de fuerza necesarias para hacerlo comparecer. Es decir, mire, señor juez, que vaya a la policía y me lo traiga de las manos, por no decir del cuello, que queda más violento, a Emilio a esta segunda audiencia supletoria. Entonces, que el segundo supuesto de caducidad del 430, que la parte que ofreció el testigo no activara, no solicitara al juez las medidas de fuerza necesarias para que Emilio ahora sí comparezca a la segunda audiencia, a la supletoria. Actualmente con el plan de oralidad este supuesto de caducidad no se está dando. ¿Por qué? Porque la audiencia supletoria no se fija solamente la de vista de causa. Si ahí no vino el testigo, se decide qué hacer. ¿Bien? Tercer supuesto de caducidad objetiva que prevé el 430 es que si ni la principal ni la supletoria hubiesen podido llevarse a cabo por un motivo no imputable a quien ofreció la prueba, por ejemplo, se habían fijado, algunos de los juzgados no adheridos al plan de oralidad, habían fijado la testimonial para el 4 de abril y la supletoria para el 11 de abril. No se pudieron llevar a cabo, ¿por qué? Porque por las medidas de distanciamiento, aislamiento, preventivo social y obligatorio, no se podían celebrar audiencias presenciales. Entonces, ese no es culpa mía, no es un motivo imputable al que ofreció la prueba. Ni el fracaso de la primera audiencia, ni el fracaso de la supletoria. ¿Por qué? Porque estas dos audiencias fueron fijadas en pandemia. ¿Qué pasaría aquí? Dentro de los 5 días de fracasada la supletoria, es decir, 4 de abril no se pudo hacer, pues estábamos en aislamiento. 11 de abril no se pudo hacer porque continuamos en aislamiento. A partir de ahí tengo 5 días para pedir la fijación de una nueva fecha. Que actualmente el juez lo que diría es, se tiene presente lo solicitado y se difiere para una vez que se puedan celebrar audiencias presenciales. ¿Bien? Pero supongamos que ya se hubiera levantado el aislamiento, fijar una nueva fecha. Entonces, repito, 430. Primero, no activó la citación del testigo, es decir, no libró la cédula, y por esa razón el testigo no vino. Inciso segundo, sí activó la citación, es decir, se notificó en forma debida, no vino a la primera audiencia y yo no pedí el auxilio de la fuerza pública para hacerlo comparecer a la supletoria, que este caso les dije, en el plan de oralidad no se está dando en la práctica, porque no se fija supletoria. Tercer caso, que ni la principal ni la supletoria se hubieran podido llevar a cabo por motivos que fueran ajenos a quien ofreció la prueba, y al testigo mismo también. No son motivos ajenos, yo no tengo la culpa que haya pasado, que el COVID haya irrumpido en Argentina. Entonces, si se diera este supuesto, inciso tercero, tengo 5 días para pedir la fijación de una nueva, desde que fracasó la segunda de las audiencias, es decir, la supletoria. Siguiente supuesto de caducidad. ¿Los 5 días son corridos o hábiles? Todos los plazos procesales son hábiles, menos la caducidad de instancia. Bien. Entonces son hábiles. ¿Bien? Seguimos. Otro supuesto de caducidad, que es el que les había dicho cuando di la charla para la unidad de graduados el otro día, para jóvenes abogados, y también la repetí el otro día cuando hablaba de Justicia 2020, que es, si en el marco de la audiencia preliminar o en los escritos de demanda o contestación, la parte que ofrece el testigo asume
la carga de hacerlos comparecer, es decir, asume la carga, yo lo voy a traer, no hace falta que le diremos cédula. Llega el día de la audiencia, el testigo no viene, supuesto de caducidad objetiva, automática. ¿Por qué? Vos asumiste la carga, salvo que obviamente diera un motivo justificado, ¿no? Pero era un motivo justificado, caducidad objetiva. Vos asumiste la carga, citaste como testigo a Nicolás, que habíamos dicho que era el que tenía problemas con el alcohol. Se quedó dormido, pues se quedó jugando a esos jueguitos que yo no juego, no me gustan mucho los jueguitos, pero esos jueguitos con computadoras grandes, tipo el Kun Agüero, y se quedó dormido y no vino a la audiencia. Lo siento, viejo, no hubieses ofrecido a Nicolás como testigo. Asumiste la carga de hacerlo comparecer, artículo 432 del Código Procesal. Siguiente supuesto de caducidad. Este es bastante común. Si la parte que propuso al testigo, yo propuse a la testigo Ana Fraquelli, se fija audiencia de vista causa o se fija audiencia testimonial si no está adherido al plan de oralidad para el día 4 de diciembre a las 12 horas. Si el día de la audiencia, yo que ofrecí al testigo, no fui a la audiencia, tampoco dejé interrogatorio o mandé a mi abogado con el interrogatorio, y Ana sí comparece, porque la habían citado, sí comparece, y sean las tres cosas. Es decir, quien ofreció al testigo no comparece a la audiencia, no dejó interrogatorio, y sí comparece el testigo, supuesto de caducidad objetiva. ¿Por qué les marco con el número 3? El número 3 me podrían cargar, entonces no debería haberlo usado, pues los de Río no podrían haber hecho algún tipo de chiste, pero como ahora no los dejo hablar hasta el final de la clase, no pueden. Si no se dieran alguno de estos tres requisitos, no se va a poder decretar la caducidad. ¿Por qué? ¿Por qué previó esto el legislador? Porque a diferencia del pliego, de la absolución de posiciones que tenía que haber sido presentado hasta media hora antes de la audiencia, el interrogatorio puede no presentarse, se puede hacer en forma verbal. De manera que si yo ofrezco al testigo, llego al día de la audiencia, el testigo vino y yo no dejé interrogatorio, no hay ningún problema porque lo podré hacer en forma verbal. Segundo supuesto, yo no quiero ir a la audiencia, pero dejé el interrogatorio en forma escrita, no hace falta que yo esté. El juez le preguntará en torno a ese interrogatorio al testigo, ningún problema. Y el tercer supuesto, que es el más inteligente, que sale en realidad de la práctica, no del artículo en sí, que es que yo fui decidioso porque ofrecí al testigo y no fui. Tampoco dejé el interrogatorio, pero el testigo no vino, no hay que fijar un apercibimiento más gravoso del correspondiente. ¿Por qué? Porque en realidad, aunque yo hubiese dejado el interrogatorio e ido, igual la audiencia no se podía celebrar. ¿Se entiende? Entonces, si el testigo no va, es innecesario fijar un apercibimiento tan gravoso, en este caso. ¿Bien? ¿Se entiende? Buenísimo. Entonces reitero, supuesto del 435, que si la parte que ofreció al testigo no va a la audiencia, no deja interrogatorio y sí se presenta el testigo. Bien, este último caso es porque, aunque hubiese dejado interrogatorio, no se hubiese podido aprovechar porque el testigo no fue. Entonces no es necesario fijar un apercibimiento, ser tan severo. Siguiente supuesto de caducidad. Estos dos que vienen ahora son de testimoniales a producirse fuera del radio del juzgado, que yo ya los dije el viernes, creo, que son artículos 451 y 452. ¿Qué prevé el 451? Que quien ofrece una testimonial que deba producirse fuera del radio del juzgado, tiene que ofrecer la testimonial y acompañar también el interrogatorio en el mismo ofrecimiento de la prueba. ¿Bien? ¿Por qué se hace esto? Para permitir a la contraria que lo controle ese interrogatorio y que pueda proponer las preguntas que estime pertinentes, que después se va a cursar por libramiento de oficio. Entonces, ¿qué prevé el 451? Que quien ofrece la testimonial a producirse fuera del radio del juzgado, más de 70 kilómetros, además de ofrecer al testigo, debe transcribir el interrogatorio. Después podría ampliarlo, sí, pero debe transcribir el interrogatorio en el mismo ofrecimiento. Si no lo hiciere, caducidad objetiva. Y el 452 es el restante supuesto de caducidad objetiva que se prevé en las testimoniales a producirse fuera del radio del juzgado, que es que yo les había dicho que el juez, para permitir que la contraria pudiera viajar a Ciudad Autónoma de Buenos Aires, creo que les di en el ejemplo, a controlar la prueba y a preguntar, o repreguntar mejor dicho, lo que le dice a la parte que propone el testigo que ofrece es, vos tenés que denunciar en un cierto plazo, lo fija el juez, lugar donde quedó radicado el oficio, que es donde se va a producir la prueba testimonial, fecha y hora. Si en el plazo que fija el juez lo deberá denunciar en el lapso de 10 días o con 10 días de antelación a celebrarse la audiencia. Si la parte que ofreció la prueba quiere denunciar en nuestro expediente de acá de Mar del Plata, juzgado, que va a producir esa prueba en Capital Federal en este caso, fecha y hora, supuesto de caducidad objetiva. Que esto es un caso particular porque el 452 colisiona con el artículo 381,
El artículo 381 es un artículo genérico que habla de pruebas a producirse fuera del radio del juzgado. Y en realidad lo que dice este artículo, que es las pruebas a producirse fuera del radio del juzgado, quien las ofrece debe denunciar dentro del lapso de 5 días, desde que dejó el oficio en Capital en este caso, debería denunciarlo en el expediente. Acá se contraponen. El 381 se contrapone con el 452. ¿Cuál sería el supuesto de caducidad objetiva para testimonial? 452. ¿Por qué? Porque es específico de este instituto. ¿Bien? Entonces, último supuesto, que quien ofreció la prueba testimonial fuera del radio del juzgado no denunciare dentro del plazo que le fijó el juez de Mar del Plata, juzgado donde quedó radicado el oficio de exhorto, según sea fuera de la jurisdicción provincial o no, fecha y hora en que se debe celebrar la audiencia. ¿Bien? ¿Por qué es esto? Porque le impide a la contraria, caso contrario, le impide a la contraria arreglar su agenda para poder trasladarse hasta Buenos Aires, controlar la prueba y preguntar si quisiera, repreguntar, perdón, si quisiera. ¿Bien? Esos son todos los supuestos de caducidad objetiva previstos en la prueba testimonial. Yo lo que siempre recomiendo, que es lo que hacía yo cuando era empleado hace muchos años, y me tocaba resolver sobre Disculpe, cuestiones... doctor, ¿puede repetir el 452? No, la verdad que no lo entendí. Voy, perfecto. 452. Prueba testimonial a producirse fuera del radio del juzgado, es decir, a una distancia superior a los 70 kilómetros de la sede del juzgado. ¿Qué pasa en este caso? Además de, que es el 451, ofrecer el testigo y el interrogatorio, acompañar el interrogatorio en el mismo ofrecimiento, lo que debe hacer la parte es, dentro del plazo que le fija, el juez de Mar del Plata va a decir, libre ese oficio al juez en turno de Capital Federal, a efectos que se siga a tomar la declaración testimonial del testigo fulanito de tal, a tenor del interrogatorio que se transcribe en el oficio. Eso lo pone en el primer párrafo de la resolución judicial, el juez de Mar del Plata. Párrafo siguiente dice, se hace saber, que esto es el 452, a la parte que ofreció el testigo, que deberá denunciar con una anticipación no menor a 10 días de celebrarse la audiencia en Capital, juzgado, que la va a tomar, Capital Federal, fecha y hora. ¿Bien? Entonces, ¿cuál sería el supuesto de caducidad del 452? Que la parte que ofreció el testigo no denunciara en el expediente de Mar del Plata, con la anticipación que el juez de Mar del Plata previó, en este caso 10 días, creo que dije recién, no denunciar en el expediente de Mar del Plata el juzgado en donde quedó radicado el oficio, la fecha en que se va a celebrar la audiencia y la hora. ¿Por qué juzgado? Porque lo que se hace es cedir un oficio al juzgado en turno de la Ciudad de Buenos Aires, juzgado civil, supongamos si es un accidente de tránsito. La receptoría de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sortea entre todos los juzgados civiles, cae en algún juzgado, en el juzgado 1, supongamos, el juzgado 1 es el que va a tomar la declaración testimonial ahí, y después enviará todo escrito por ese oficio, lo devuelve todo por escrito al juzgado de Mar del Plata. Entonces, repito, ¿qué es el 452? Que quien ofreció la prueba denuncie con la antelación, con el plazo que fije el juez de Mar del Plata, el juzgado donde quedó radicado ese oficio, la fecha y la hora en la cual se le va a celebrar la audiencia. ¿Por qué previó el legislador este supuesto de caducidad objetiva? Para evitar que algún abogado pícaro como Gustavo Martino me denuncie la fecha. ¿Cuándo se va a hacer la fecha? Mañana, a las 10 de la mañana. Y que entonces ustedes no tengan tiempo de trasladarse a Buenos Aires, de acomodarse en Mar del Plata y trasladarse a Buenos Aires para controlar la prueba. Es por eso que el legislador, previendo que está lleno de Gustavos Martinos, la profesión, perdón Gustavo, te usé como un ejemplo poco feliz, previó que se tenga que denunciar juzgado, fecha y hora con una anticipación razonable. Normalmente son 10 días, es lo que se suele fijar, por lo menos en el juzgado 12 y 13, que es donde yo trabajo. ¿Bien? ¿Se entendió, Paola? Muchas gracias, doctor, sí, lo entendí. Una pregunta re chiquita. ¿No tendría que ser un oficio si va a Capital porque son interjurisdiccional? Perdón, ¿no tendría que ser un exhorto más que oficio? En realidad, bueno, claro, la terminología es correcto. Es oficio si es dentro de la provincia de Buenos Aires, exhorto si es por fuera. Como Capital Federal, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no está dentro de la órbita de provincia de Buenos Aires, es exhorto. Yo normalmente le digo oficio, pero por eso decía, es oficio u exhorto según sea dentro de la jurisdicción provincial o fuera. En caso de Capital Federal, se le dice exhorto. Ley 2270. Cambiaba algo, por si cambiaba algo que en la forma de armarlo o algo. No, lo que cambia es, se llama oficio ley 2272. Si es un oficio, por ejemplo, a un juez de azul, lo firma el juez solo. Si hubiese sido un juicio a Capital Federal, yo creo que la ley 2272 se daba en la bolilla 2, y si no, no importa. Ese oficio, en el caso este de juzgado capital, lo tiene que firmar el juez y secretario. ¿Por qué? Porque esa ley, que es la que prevé de comunicaciones entre distintas jurisdicciones, prevé que lo firme el juez y secretario. O sea que en este caso lo que cambiaría, además de bueno, se necesita hacer yo en la Cámara, unos requisitos que no se los voy a decir porque exceden el marco de lo que estoy hablando ahora, entre ellos, por ejemplo, tendría que tener firma de juez y secretario, este caso si fuera Capital Federal.
Si fuera, por ejemplo, a Morón, que es provincia de Buenos Aires, solamente la firma el juez, porque es comunicación de juez a juez. ¿Bien? Gracias. ¿De nada? Una. ¿Y por qué se contradice con el 381? Porque el 381 dice que se tiene que denunciar en el plazo de 5 días cuando vos diligenciás una prueba fuera del radio del juzgado. Habla de oficio. Lo que se debe tramitar por oficio de exhorto dice que quien diligencia un oficio en exhorto fuera del radio del juzgado lo tiene que denunciar en el plazo de 5 días. En el 452 lo tenés que denunciar en el plazo que diga el juez. ¿Son diferentes entonces? ¿Son diferentes o no? Ahí tengo la duda, porque en el 381 me confundo con el 452. No, por eso. Yo les decía acá que acá hay una contradicción entre esos dos artículos. ¿Cuál prevalece? ¿Cuál es el supuesto de caducidad objetiva de la testimonial? El del 452. ¿Por qué? Porque es un instituto específico de ese medio probatorio. Entonces, ¿cuál sería la caducidad objetiva? En este caso, la que prevé el 452. Es decir, no denunciar dentro del plazo que fijó el juez. Ok, el plazo sería de 10 días. Según, en realidad es el que fije el juez. No es el que fije el juez. Yo le dije que normalmente es 10 días, pero es el que fije el juez. Si el juez quiere fijar un mes, es un mes. ¿Bien? Si no dijera nada, son 5 días. ¿Por qué? Porque cuando el Código Procesal no prevé un plazo específico, se aplica la regla artículo 150 del Código Procesal, que es, si no hay un plazo específico, 5 días. Eso siempre, yo no sé si lo dije acá, lo digo siempre, si ustedes no saben qué responder en torno a un plazo, tiren el 5. Bochazo al 5. ¿Por qué? Porque el 150, Lucila se ríe, porque el 150 prevé que todo lo que no tenga un plazo específico, la duración es de 5 días. Salvo que fuera sumarísimo, que casi todos son de 2 días, menos, ¿cuál es? La contestación de la demanda de 5 días. Artículo 496. Muy bien, Juan. Exactamente. Entonces, si tienen un proceso ordinario y sumario y no saben el plazo, tienen 5. Van a tener una gran... No es que la van a acertar sí o sí, pero van a tener una gran posibilidad de acierto por el artículo 150 del Código Procesal. ¿Qué pasa con la nulidad? La nulidad de un testimonio. En principio no está previsto en forma expresa en nuestro código, entonces lo que se hace es, se rige por las normas de los incidentes, que es artículo 169 y siguiente, no lo vamos a ver ahora. ¿Cuál sería un ejemplo de nulidad de un testimonio? Si tramitamos bajo el plan de realidad de la justicia civil y comercial, la justicia 2020, que el juez no esté en la audiencia. Ahí es nula. ¿Bien? Rara vez se ve una nulidad de una prueba testimonial, pero eso sería un supuesto en el cual bien podría darse. Y mayor aún si se llega a reformar el código que lo contempla en forma expresa, la pena de nulidad de la declaración testimonial en caso de no comparecencia del juez. En torno a apreciación de la prueba, no me voy a extender porque es una pavada, lo que se aplican son los artículos 384 y 456, las reglas de la zona crítica, en torno a la valoración del testimonio, qué es lo que va a valorar el juez, la edad del testigo. Normalmente los testigos de avanzada edad suelen tener algún tipo de falla en la memoria, entonces el juez podrá ponderar ese tipo de cuestiones, el nivel intelectual, la capacidad que tiene el testigo, si prestó o no juramento de decir verdad. Recuerden que lo que yo les había dicho al comienzo, que el no prestar juramento o promesa de decir verdad no invalida el testimonio, pero sí puede restarle eficacia convictiva, entonces el juez al valorar la prueba, si me olvidé de tomarle juramento, podrá tomar eso en cuenta para descalificar ese testimonio. El grado de verosimilitud de los hechos narrados, etcétera, ninguna particularidad. 2 cuestiones más de testimonial y pasamos a informativa, aunque se va a ver si puedo llegar a dar algo. Creo que fue Juan Manuel en la primera clase que me preguntaba qué es testus unus, testus nullus. Eso es se llama brocardo jurídico, como se utiliza esa frase en latín, que quiere decir, esto es lo que se refiere al testigo único. Testus unus, testus nullus quiere decir voz de uno o testigo único, voz de nadie. ¿Por qué? Porque en la antigua Roma si había un solo testigo se entendía que no tenía validez. Bueno, el testigo único no está descalificado en nuestro ordenamiento procesal. De manera que, aun cuando hubiésemos ofrecido un solo testimonio, un solo testigo, no se le debe restar eficacia probatoria per se. El juez lo deberá analizar. Y le podrá otorgar eficacia convictiva si encima hay otros medios probatorios que corroboran los dichos de ese testigo. Entonces, ¿qué quiero decir? ¿Se puede ofrecer un único testigo? En principio sí. ¿Por qué? Porque el Código Procesal no recepta este brocardo jurídico del testus unus, testus nullus, es decir, voz de uno, voz de nadie. No está receptado en nuestro ordenamiento procesal. De manera que se puede ofrecer un único testigo. Existen desperdigados en el Código algunos supuestos en los cuales se exige más de uno. Por ejemplo, beneficio de litigar sin gastos, ¿qué dice? ¿El Código? 3. 3. ¿Y si yo ofreciera 2? Pregunta de examen. Puedes ofrecer otra prueba. Muy bien, Lucila. Ojo con eso. Si ofreces dos, puedes ofrecer. Sí, te escuché, Lucila, es eso, ¿eh? Decilo. Así yo puedo tomar agua.
Ah, sí. No sabía si se había cortado. Que son 3, pero puedes ofrecer 2 y ofrecer otros medios probatorios en el caso de beneficio litigar sin gastos. Exactamente, entonces, reitero, ¿se puede ofrecer un testigo único? En principio sí, porque el ordenamiento procesal no veda la posibilidad del testigo único, que figuraba este brocardo jurídico que le decía voz de uno, voz de nadie. Ahora bien, existen algunos supuestos específicos en el código, ejemplo, beneficio litigar sin gastos, que en principio se deben ofrecer 3 testigos para corroborar este beneficio de pobreza, salvo, como excelentemente decía Lucila recién, que yo podría ofrecer 2 testigos si tengo otros medios probatorios que respalden que carezco de recursos para afrontar las costas del juicio. Ese es un supuesto, por ejemplo, que se exige más de un testigo. Otro supuesto podría ser, en el caso de embargo, artículo 209, inciso segundo, si no me traiciona la memoria, que lo van a ver en cautelares, en la segunda parte, que es que si yo demandara en base a un instrumento privado, un contrato, la demando a Victoria y quiero pedir un embargo contra Victoria, si ese contrato fue un instrumento privado, es decir, no tiene firma certificada, no fue expedido por escritura pública, para yo pedir la medida cautelar de embargo, necesito 2 testigos que corroboren que es la firma de Victoria, la de ese contrato. Ese es un supuesto específico que prevé el código, en el cual no se acepta un testigo único. Tendríamos que ofrecer 2. 209, inciso segundo, si mal no recuerdo. ¿Bien? Sí, es el Entonces, inciso segundo. Genial. Entonces, volviendo, ¿se puede ofrecer un único testigo? Sí, nuestro código no lo descalifica, salvo supuestos particulares que prevén forma específica, beneficio de litigar sin gastos, embargo preventivo si se acompaña un instrumento privado para abonar la firma del deudor, etc. Y lo último, en torno a prueba testimonial, que ya lo dijimos, pero lo vamos a reiterar, es lo que se llama testigo de oídas. ¿Qué es el testigo de oídas? Nosotros habíamos visto al principio que, en principio, valga la redundancia, un testigo debe declarar sobre la verdad de los hechos pasados que percibió a través de sus sentidos. Ese es lo que se llama testigo presencial. Pero el testigo también podría ser lo que se llama testigo de oídas, que es que él no adquirió el conocimiento sobre ese hecho, sobre ese accidente de tránsito entre Rocío y Nahara, a través de sus sentidos, sino a través de la charla de café que tuvo con Agostina Vicarelli, comiendo facturas y tomando mate. Es decir, tuvo un conocimiento de carácter referencial, por el relato que le hizo un tercero que sí percibió el hecho. ¿Se puede ofrecer un testigo de oídas? Sí, sí se puede. No está excluido, no está descalificado. El problema que tiene es que la doctrina y la jurisprudencia, de forma mayoritaria, por no decir unánime, le asignan nula eficacia probatoria, nula eficacia convictiva. ¿Por qué? Porque no lo percibió ese testigo, es un relato de un tercero. ¿Bien? Entonces, ¿qué es el testigo de oídas? Es alguien que adquiere el conocimiento acerca de un hecho determinado, no a través de sus propios sentidos, sino a través, de forma referencial, es decir, a través del relato de un tercero, que sí lo percibió. ¿Se puede ofrecer? Sí. ¿Tendrá eficacia convictiva? ¿El juez lo valorará en el momento de dictar sentencia? Podría hacerlo, pero la realidad es que la jurisprudencia en casi forma unánime no le asignan eficacia, no lo toman en cuenta, no lo consideran relevantes por no haber sido percibido por el testigo en forma directa. ¿Bien? Prueba informativa. Vamos a ver qué podemos decir. 20 minutos. Bueno. ¿Qué es la...? Perdón. Altero el orden, ahora vendría prueba documental, pero creo que lo dije al principio de la clase, hablo de informativa porque es más sencillo y más rápido, mañana vamos con prueba documental que es un poquitito más largo. Voy a intentar dar todo igual. El doctor Ferrán gentilmente me dijo que si no llegaba me iba a dar los temas que faltaban, pero vamos a tratar de no darle más trabajo, pobre juez de familia que bastante tiene con su juzgado. ¿Qué es la prueba informativa? La prueba informativa es el medio probatorio a través del cual se busca aportar hechos o actos que se encuentran, o que obran, mejor dicho, en la documentación, registros o archivos de lo que se dice informante, que puede ser un establecimiento público o un establecimiento privado. Puede ser persona física o puede ser persona jurídica. Y a su vez, también la prueba informativa se utiliza para hacerse de expedientes, testimonios certificados que obren en oficinas públicas. Y acá les hago una salvedad, porque el doctor Ferrán me dijo que lo dio el cuatrimestre pasado y me pareció acertado. ¿Por qué? Porque hay algunos autores, como por ejemplo Roland Arasi, que es uno de los más conocidos que ha escrito en torno a prueba, que entienden que el concepto de oficina pública, yo le decía recién que también sirve para hacerse de expedientes, por ejemplo, o testimonios certificados, obrantes en oficinas públicas. Arasi establece una analogía entre oficina pública y los tribunales judiciales y los juzgados. De manera que entienden que si uno quisiera hacerse, se llama defectum videndi et probandi, es decir, a los efectos de verlo durante la etapa probatoria,
Si quisiera hacerse un expediente, se debe tramitar bajo prueba informativa. ¿Por qué? Porque entienden que los juzgados, los tribunales, son oficinas públicas. La posición de Arasi es minoritaria. La mayoría entienden que no. Eso no es una prueba informativa, sino que lo que se llama es prueba instrumental. O prueba documental, ya vamos a ver por qué instrumental o documental. Bien, entonces les reitero. ¿Qué es la prueba informativa? Es el medio probatorio con el cual se busca hacerse de hechos o actos que obran en los registros, documentación o archivos de personas físicas o personas jurídicas, entidades públicas o entidades privadas, y también para hacerse de expedientes, testimonios o certificados que obran en oficinas públicas. No, a mi entender, que es la mayoría de la doctrina, no estoy hablando, cuando hablo de oficinas públicas, no de juzgados ni tribunales. ¿Bien? ¿Qué es lo que se hace en tribunales? Si uno ofrece como prueba una causa judicial, un expediente judicial, deberá distinguir. Si ese expediente judicial se encuentra en el mismo juzgado en el cual yo estoy ofreciendo la prueba, es decir, un juicio de accidente de tránsito, y yo quiero ofrecer como prueba un expediente que también está en el juzgado 12. En este caso, se ofrece como prueba documental. ¿Por qué documental? Porque no se va a necesitar ningún oficio ni ningún requerimiento por parte del juez. Ese documento ya obra en el propio juzgado. Entonces se ofrece dentro del acápite de prueba documental. Punto número 1, no sé, fotografías en tantas hojas. Punto número 2, actuaciones caratuladas, bla, 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 de trámite ante el juzgado en vuestro digno cargo, o juzgado número 12 de civil y comercial. Prueba documental. Si el expediente estuviera en otra dependencia judicial, lo que se hace es ofrecerse como prueba instrumental. Y lo que se hace es pedirle al juez que se libre oficio, el juzgado 13, a fin que remita ad effectum videndi et probandi, es decir, a los efectos de tenerlo a la vista durante la etapa probatoria, la causa determinada. Estas cuestiones son terminológicas. Si ustedes se confundieran, ¿qué pasa? Y en lugar de ponerlo como prueba instrumental, lo ofrecen, hay que hablar con propiedad, como prueba informativa, el juez lo va a probar igual. A lo sumo lo podrá reconducir y decir que es prueba instrumental. ¿Bien? ¿Y por qué debería reconducirlo el juez? Porque en la prueba informativa, vamos a ver más adelante, si las entidades públicas o privadas no contestan en plazo, se le puede aplicar un apercibimiento, que está en el artículo 397. En cambio, en la prueba instrumental, que es el caso de ofrecimiento de un expediente que está en otro juzgado, el juez no le puede aplicar un apercibimiento al otro juez. ¿Bien? Por eso es que lo que parece una pavada terminológica no lo es tal. Porque si uno los proveyera como prueba informativa, el abogado podría decir, bueno, entonces que se le aplique el apercibimiento del 397 al juez, asimilándolo a una oficina pública. No se puede. ¿Bien? Un juez no le puede fijar un apercibimiento a otro juez. Entonces, si quisiéramos ofrecer como prueba un expediente que está en otra dependencia, prueba instrumental, se libra oficio. Si quisiéramos ofrecer un expediente que está dentro del mismo juzgado, en el cual está tramitando la causa en la cual yo ofrezco prueba, prueba documental, consignando la carátula. ¿Sobre qué debe versar la prueba informativa? Sobre hechos controvertidos, conducentes. Sí. Muy chiquitita. En ese caso que fuera el instrumental, que fuera un juzgado, ¿quién la va a oficiar? Perdón, ¿quién la va a diligenciar? ¿Quién va a llevar el juicio? Bueno, ¿el abogado va a llevar? Mira, hasta hace un tiempo el abogado, ahora el juzgado. ¿Por qué? En principio lo que hacía es, el juzgado, Adriana venía y traía confronto el oficio para que se libre oficio al juzgado 13 a fin que remita la causa del efectum videndi. Lo que hacía el juzgado, un empleado confrontaba a ver si estaba bien hecho el oficio, el juez, comunicación entre jueces, firman jueces, el juez firmaba el oficio, Adriana se lo llevaba en formato de papel y lo diligenciaba. ¿Qué es lo que se hace ahora, hace ya un tiempo largo? Como todos los juzgados tenemos domicilio electrónico, lo confecciona el propio juzgado por secretaría y lo remitimos de juzgado a juzgado en forma electrónica. El juzgado que lo recibe, lo imprime, diligencia y nos remite el expediente en formato de papel o electrónico. Ahora el expediente, por el acuerdo 3975, va a pasar a ser en formato completamente digital. Por ahora coexisten porque hay muchos en papel. Coexisten, se llama mixto. Pero en unos años va a ser todo digital. Entonces esto de llevar papel de un lado al otro no va a tener sentido porque no va a haber expediente físico que trasladar. Entonces reitero la pregunta de Juan Manuel, ¿cómo era el diligenciamiento? Hasta hace un tiempo, todo papel. El abogado dejaba el oficio de papel, el juez lo confrontaba, lo firmaba, se lo llevaba el abogado, lo diligenciaba en el juzgado y el juzgado lo remitía. Ahora es todo electrónico. El propio juzgado por secretaría confecciona el oficio electrónico, lo remite a la casilla de correo electrónico del juzgado, oficiado se llama, o requerido, ese juzgado remite la causa. En formato papel o digital según sea el expediente tramitado antes de la sanción del 3970, del acuerdo 3975 o no. Claro, porque te pregunté porque a mí me ha pasado de tener que diligenciar un oficio entre juzgados antes, 2 años, y ahora no sabía si había cambiado algo con esto de la digitalización. Ahora cambió, ahora se hace todo en forma digital, de correo electrónico a correo electrónico, perdón, a correo electrónico directamente.
Tenés que ir a que Bien. te lo manden. Igual tenés que Sí, ir a es que que- te lo manden. Sí, a veces nos olvidamos y Mira, queda- el pedido es muy rápido, el tema de la concreción. es verdad eso. Muchas veces quedan, por el cúmulo de, es cierto, por el cúmulo de tareas, muchas veces los juzgados omiten la confección del oficio, se les traspapela, se les pasa. No se dice más traspapelar porque no hay papel, se les pasa. Es muy común. De hecho, yo me olvidé de librar una cédula la semana pasada y me retaron por escrito. Y fue un error mío. Puede pasar. Todos nos equivocamos. Yo también, Adri. Aunque no parezca, yo también me equivoco, Adri. Bueno, ¿qué más? Hay que distinguir la prueba informativa propia, que es la que hablamos recién, de lo que se llama prueba informativa impropia, que no es prueba informativa. ¿Por qué? Porque muchas veces se tiende a sustituir o a intentar sustituir un medio probatorio por otro. La prueba informativa es lo que les dije recién, es para hacerse de actos o hechos que ahora en registros, archivos, bla, bla, bla. Pero algunos abogados confunden, como la testimonial fuera del radio del juzgado o la confesional a realizarse fuera del radio del juzgado, o complementaciones de pruebas periciales, o a veces documentales, como a veces se tramitan por oficio, lo asimilan como si fuera prueba informativa. Eso se le dice prueba informativa impropia y está mal. No es prueba informativa. Cada medio probatorio debe diligenciarse de acuerdo a la forma que está previsto por ley. Se llama principio de formalidad. ¿Bien? Entonces, esto es todo terminológico, no se va a tomar en el examen, pero para que lo sepan. Prueba informativa en sentido propio, que es lo correcto, la que vimos al principio. Prueba informativa en sentido impropio, que es incorrecto, no es prueba informativa, que es cuando se intenta sustituir un medio por otro, cuando se hace una testimonial fuera de radio juzgado o confesional fuera de radio juzgado, no fuera de radio juzgado, perdón, la confesional, cuando uno puede declarar por oficio. ¿Y por qué parece una cuestión terminológica y no es tal? Porque los apercibimientos en uno y otro caso son distintos. Los apercibimientos de la prueba informativa son muy gravosos. Entonces muchas veces lo hacen a propósito, lo intentan ofrecer como prueba informativa para que se les pueda aplicar el apercibimiento allí dispuesto, que si Dios quiere lo vamos a ver hoy. ¿Bien? Eso se llama prueba informativa impropia y no es informativa. Es un intento malicioso de sustituir un medio probatorio por otro. ¿Cómo es el procedimiento probatorio? Bueno, el ofrecimiento, ya lo sabemos, en el ordinario, dentro de los 10 días de que queda firme el auto de apertura a prueba, en el sumario sumarísimo junto con los escritos postulatorios, y la regla general es que a todo aquel, sea entidad privada o pública, que recibe un oficio judicial requiriendo informes, la regla general es que está obligado a contestarlo. ¿Por qué? Porque existe un deber de cooperar con el servicio de justicia. ¿Bien? Esa es la regla general. ¿Se pueden rehusar? En principio, no. No se puede rehusar. Sea entidad privada, sea entidad pública, no puede rehusarse a evacuar ese pedido de informes que se le hace vía judicial. ¿Existen excepciones? Siempre existen excepciones en el derecho, lamentablemente. Por eso es tan larga la carrera. Siempre hay excepciones para todo. Y si no están en forma legal, las inventamos en el Poder Judicial. ¿Existen excepciones? Sí. Si el informante sería, que es decir, quien recibió el oficio, considerara que contestar ese pedido de informes lo pudiera incriminar penalmente a ese mismo informante, o implicara violar algún tipo de secreto, o algún otro tipo de razón justa que él considerara, dentro de los 5 días que recibió el oficio, debe presentarse ante el juez y decir, mire, señor juez, esto no lo voy a poder contestar, no voy a poder cumplir con la manda judicial, porque eso implicaría que me incrimine penalmente, por ejemplo, o violar un secreto. ¿Bien? En ese caso, es el juez el que valora si es justificado o no ese motivo, y si lo dispensa de contestar el informe o no. ¿Bien? Entonces, ¿se puede rehusar? En principio no, la regla general es cooperar con el servicio de justicia, deben contestarlo. ¿Existe algún supuesto de excepción? Sí, si eso implicara incriminarse penalmente, o violar algún tipo de secreto, o algún otro tipo de razón justa que el informante considerara, dentro de los 5 días que recibe el oficio, deberá comunicarlo al juez, y el juez valorará si atiende esos motivos o no. Si la negativa fuera injustificada, si el juez considerara que fuera injustificada o no directamente se rehusaran a contestar, porque es rebelde, Iván es rebelde y no tiene ganas de contestar. Dice, no pienso contestar porque no tengo ganas. Porque el martes a la noche juega Boca, por suerte juega 9:30, entonces no nos vamos a perder casi nada de partido, y no tengo ganas de contestar el informe, no tengo ganas. Bueno, si esta renuncia a contestar, esta negativa fuera injustificada, el juez lo que puede hacer es aplicar una multa, por un lado, puede ordenar el secuestro de la documentación en base a la cual Iván debería contestarlo, e incluso puede ordenar que se practique una pericia contable si la documental fuera un estado de asientos contables. ¿Bien? Entonces, ¿qué puede encontrar el juez para paliar esta negativa injustificada de Iván? Multa, secuestro de la documentación en base a la cual se debería expedir
el informe de Iván, e incluso prueba pericial contable si la informativa versara sobre asientos contables. Me acaba de escribir mi juez, no puedo creerlo, son 9:36. Y no debe ser para nada bueno, porque si me escribe hasta ahora, debe ser alguna macana me mandé o algo hay que hacer urgente mañana. Es Maxi. Sí. Igual, por ahí es para alguna pavada, no sé. Esperemos. Sigamos. Bien, son 37, tenemos 8 minutos más, no les regalo nada. ¿Qué pasa con ese programa con las atribuciones de los letrados patrocinantes? En principio, nosotros sabíamos que quien actúa por derecho propio debe firmar las presentaciones, debe firmar, por ende, los oficios de pedido de informes, etc. No obstante, la ley 5177, que es la que regula el ejercicio profesional, en su artículo 57 y también en el artículo 398 del Código Procesal, prevé que en el caso de pedidos de informes que hayan sido ordenados judicialmente, es decir, yo pedí una prueba informativa al taller fulanito de tal, para que informe, bla, 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 bla. El juez me lo concedió, ordena liberar el oficio. Ese caso de pedidos de informes, el abogado, aun cuando sea patrocinante, puede firmar él el oficio. ¿Qué es lo que debe tomar, qué precaución debe tomar? Transcribir en el cuerpo del oficio cuál es el pedido de informe, la resolución del juez que ordena liberar ese oficio y el apercibimiento para los casos de retardo. ¿Bien? ¿Qué pasa si el abogado no transcribiera en forma literal la resolución del juez o transcribiera algo distinto en ese oficio que firmó él? Se le aplicarán sanciones disciplinarias, de oficio o a pedido de parte, de la contraria, sí, exactamente. Bien, entonces, ¿tienen atribuciones los letrados? ¿Podés repetirlo? Sí. Perdona. Perfecto. Los letrados patrocinantes, en virtud de lo dispuesto por el artículo 51 de la ley 5177, perdón, el artículo 57 de la ley 5177, que es la que regula el ejercicio profesional, y el artículo 398 del Código Procesal, en caso que la parte haya solicitado un pedido de informes, el juez lo haya otorgado, es decir, ordena liberar el oficio al taller Pirulo para que evacúe el informe peticionado por el oferente, en ese caso el oficio puede ser confeccionado por el abogado patrocinante, firmado por este abogado y diligenciado ante el taller. ¿Qué deberá hacer el abogado patrocinante? Transcribir en el cuerpo del oficio cuál es el pedido, la resolución del juez que ordenó liberar el oficio, y los apercibimientos, el plazo para contestar y el apercibimiento para el caso de no hacerlo. Artículos 396 y 397 que se lo tienen que saber muy bien para el examen, son importantes. 396 es el plazo para contestar informes, 397 es el apercibimiento en caso de no contestación. El abogado en el cuerpo del oficio tiene que hacer todo eso. ¿Qué quiere? La resolución que le ordena y transcribir los dos artículos. ¿Qué podría suceder si el abogado transcribiera una cosa distinta o incompleta? Se le podría llegar a aplicar sanciones disciplinarias, de oficio o a pedido de la parte contraria. ¿Qué pasa? Hay un supuesto particular en el cual no necesitamos resolución judicial que nos autorice a liberar oficio al taller Pirulo, que es en el caso que uno quisiera averiguar en bancos públicos o en oficinas públicas o privadas en torno al haber sucesorio. Por ejemplo, un informe al IPS para saber si cobran una pensión, el abogado lo puede peticionar directamente sin necesidad de pasar por la vía judicial. Es decir, sin necesidad de pedir el informe al juez y que el juez lo ordene. Es el único supuesto, por lo menos que yo recuerde, en el cual se puede peticionar un informe sin haber obtenido previamente la orden judicial que lo requiera. ¿Bien? Hay abogados que también entienden que en el caso de los oficios de juez a juez, que yo recién les decía que indefectiblemente tienen que estar firmados por juez, si un juez le pide algo a otro juez, tiene que estar firmado por juez, hay algunos abogados que entienden que en virtud de la ley 5177, que es la que regula el ejercicio profesional, si están firmados por el abogado, igualmente deberían ser válidos, porque asemejan la figura del abogado a los jueces. Esta interpretación, la mayoría, y yo también considero que es errónea. ¿Por qué? Porque el asemejar el abogado al juez es en torno al respeto. El respeto que se le debe a un abogado, dice esa ley, no me acuerdo del artículo, es el mismo que se le debe a un juez, pero no tiene las mismas facultades. De manera que oficio de juez a juez tiene que ser suscrito por un juez. Hay parte de la doctrina que entienden que el abogado lo podría suscribir sin necesidad de firma de un magistrado, por esto que entienden que se asimila el rol del abogado y el juez. Yo entiendo que no, porque lo que se asimila es en torno al respeto que se le debe a uno y a otro, al abogado y al juez, que es el mismo. Que en realidad, hasta les diría, para mí eso es una pavada, porque el respeto uno no se lo debe a una persona por ser juez, abogado, o contador o ingeniero, se lo debe por ser persona. Bueno, pero bueno, la ley dice eso. Para mí es
algo vetusto y además está mal. El respeto uno se lo debe a cualquier ser humano como ser humano. No importa si es estudiante, abogado, ingeniero, juez, presidente o juez de corte interamericana. ¿Bien? Pero bueno, eso es lo que entiende parte de la doctrina, por lo cual se entiende que los oficios de juez a juez podrían ser firmados por abogados. Para mí es erróneo. Decime, Juan. ¿No sería más por una cuestión de igualdad, digamos, entre juez y abogado, más allá del respeto? Creo que es el artículo 36, si no me equivoco, del código que dice una igualdad de respeto entre el juez y el abogado. ¿No sería más una cuestión de igualdad entre, digamos, esa facultad o poderes que se le otorgan a partir de la jerga judicial que hay? Sí, ojo, porque las facultades de 36 son facultades del juez, ¿eh? Del juez. No, pero facultades... 37, no me acuerdo cuál es el artículo, pero hay un artículo del código el que 37, establece... si mal no recuerdo, son sanciones combinatorias, el 37. Si no el 38 firma el secretario y hasta ahí me acuerdo, mi memoria... Tengo bastante buena memoria para artículos, pero no es perfecta. Hasta esos 3 te los tiro. Después ya no me sigas preguntando porque me hacen boca. Ahora te lo digo, pero ¿no sería una cuestión más de igualdad? Digamos, una cuestión de que el juez es igual al abogado en el nivel de efectos de respeto, digamos, de esa famosa valoración que se hace o ese estatus. No, por eso, la igualdad sin dudas, y eso no es controvertido, es en torno al respeto. Ahora, yo no creo que pueda haber nunca igualdad en sentido estricto de la palabra porque no son los mismos roles. Nunca puede ser igual un juez que un abogado, básicamente porque el juez tiene un rol de imparcial, de practicar servicio de justicia designado por Poder Ejecutivo, previo examen, etc. En cambio, el abogado no tiene garantía de imparcialidad, no tiene garantía de objetividad y defiende intereses particulares. Entonces yo no creo que... Son todas cuestiones más filosóficas que reales, pero no creo que pueda asemejarse en forma idéntica el rol de un abogado o un juez. Sí en torno al respeto, porque eso lo dice la 5177, texto literal, no obstante yo les digo, eso me parece hasta una pavada, porque el respeto se le da a todos los seres humanos igual, y hasta los animales también, si quieren hacerlo extensivos, si son protectores de animales. Entonces, más allá que ya se le dé el mismo respeto a un juez que a un abogado, que es bastante remanida esa frase, igualdad en el trato, sí, exacto. El trato, eso exacto. Pero yo no creo que haya que asimilarlos porque son funciones diferentes. Bueno. Artículo 58. Dignidad. Desempeño de la profesión. Eso sí, dignidad del respeto profesional. 58. Bueno, me queda un minuto. Lo último que digo y ya los largo acá. Plazo para evacuar los pedidos de informes. Acá hay que distinguir. Si la entidad oficiada, es decir, la entidad a la cual se requiere un informe, es una oficina pública, tiene un plazo de 20 días hábiles para responderlo. Si es una oficina privada, una entidad privada, tiene un plazo de 10 días hábiles. ¿Ese plazo es inflexible? No. El juez puede disponer un plazo menor o mayor de acuerdo a la causa en concreto. Si es algo urgente, puede reducir el plazo. Pero en principio, como regla general, si es una oficina pública, el plazo es de 20 días hábiles. Si es una oficina o entidad privada, es de 10 días hábiles. ¿Qué pasa? Hay dos cuestiones. El Código Procesal de la Nación hace unos años se reformuló y establece el mismo plazo. Y en algunos parciales han sido capciosas, no en nuestra cátedra, pero han sido capciosas porque hablaba de entidades públicas en juicios nacionales y ahí, sea oficina pública o privada, el plazo es de 10 días hábiles. Bien, entonces reitero. Plazo para contestar los pedidos de informes, Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires, si es una oficina o entidad pública, 20 días hábiles. Si es una oficina de entidad privada, 10 días hábiles. Código Procesal Civil y Comercial de la Nación igualó los plazos. 10 días hábiles, no importa si es pública o privada. ¿Bien? Lo que puede suceder es que la entidad pública o privada, no, por cuestiones ajenas a su voluntad, no pudiera contestar en plazo. Entonces, antes de que se venza, lo que va a hacer es presentarse al juez y pedir lo que se llama prórroga. Esto es muy común en el caso, por ejemplo, de compañías aseguradoras que le piden documental que no se encuentra en la sede de Mar del Plata, sino en la sede de Agrosalta, por ejemplo, que está en Salta. Entonces lo que hace el juez es, señor juez, me pidieron como prueba informativa que informe tal cosa. El problema es que la documental, en base a la cual me tengo que expedir el informe, se encuentra en Salta. Entonces lo que se hace es, antes de que se expida el plazo, en este caso es una entidad privada, antes de que se venzan los 10 días hábiles, se debe presentar ante el juez de la causa y pedir una prórroga del plazo hasta poder hacerse la documental de Salta, en este caso, para poder evacuar el pedido de informes. Y 46. Si les parece, cortamos acá y seguimos mañana. Si quieren hacer preguntas, nos quedamos un rato más. ¿Seguimos mañana? Te liberamos y mañana te damos un chamuy para que te vayas un ratito antes. Bueno, dale. Bueno, chicos, antes me olvide. Patricio, una antes que me olvide para mañana. En cuanto a lo que sea prueba informática, ¿puede ser cualquier tipo de prueba? ¿Solamente tiene que ser documental? O, por ejemplo, videos o mails. Eso creo que está en la bolilla que sigue, me parece.
Pero el tema de lo que es prueba informática es muy interesante porque el tema, sobre todo WhatsApp, hay un libro del Dial, de la editorial del Dial, que publicó, que no me acuerdo el nombre, pero que es dirigido por Horacio Granero, que está muy en tema de prueba informática, inteligencia artificial, en el cual, ¿cómo se hace para acompañar una prueba informática, por ejemplo, un WhatsApp o un correo electrónico? Se adjunta como prueba documental, pero indefectiblemente para acreditar la veracidad se debe ofrecer prueba pericial informática. ¿Bien? Si yo acompañara, por ejemplo, el WhatsApp de la conversación que tuvimos con Mariana Alzola, en la cual me insultó, me dijo de todo, y yo le estoy haciendo un juicio de daños y perjuicios por las calumnias e injurias que vertió sobre mí, mintiendo, diciendo que soy mal profesor, dijo una cantidad de mentiras increíbles. Yo lo que debería hacer es acompañar. WhatsApp, si se fijan, tienen algo, yo lo leí en este libro, que se llama exportar chat, que lo que hace es que te lo comprime y te lo envía todo, capaz que ustedes lo conozcan, que seguramente saben más que yo de este tipo de temas, que te lo envía todo como si fuera un formato de mail, te lo envía toda la conversación directa. Fíjense, si van a configuración, exportar chat, te lo envía. Entonces, ¿cómo deberíamos incorporar al proceso? Que es lo que decía Iván. Se acompaña como prueba documental la copia de la conversación entre Mariano y yo, en la cual me insultó, me dijo de todo. Gracias, Mariano. Me ofendió, me hizo sentir muy mal y por eso lo llevé a juicio. Y a su vez, debería ofrecer prueba pericial informática, y le diría no en subsidio, hasta como en forma principal, porque si fuera un subsidio, esto se los voy a explicar mañana si quieren, porque es más largo, porque es un instrumento privado sin particular no firmado, entonces es una copia simple y no tiene validez probatoria. Entonces deberían ofrecer, no en forma subsidiaria, sino en forma principal también, prueba pericial en informática, para que un perito le quite el teléfono a Marianito, o el mío, lo perite, y determine si esos WhatsApp son ciertos, si fueron adulterados, etc. ¿Bien? Así se incorpora en un proceso prueba pericial informática, por ejemplo, correo electrónico lo mismo, WhatsApp, etc. Ahí hay un agujero legal importante que dice que la prueba no puede ser modificada. Y todo este tipo de acciones, por ejemplo, exportar el chat, implica una modificación del texto original. Entonces ahí hay un tema para atacarlo. Yo como contraparte, en este caso, defendiendo al compañero, si vos exportás el chat y lo presentás como prueba, yo te digo que eso fue modificado. Lo mismo pasa con las imágenes. No el contenido, claro. No, pero si es informática, tiene que ser el chat de WhatsApp tal cual. Donde vos lo exportaste hay una modificación de la prueba. Y esto te lo discuto de por vida. No, es así, hay doctrina que plantea. Ahí aplica el criterio del juez. Se usa las en realidad, ojo, en todo lo que es prueba informática, todo lo que es prueba informática, se pueden hacer screenshot, que eso, captura de pantalla, todo lo que es prueba informática, indefectiblemente es pericial informática, y lo que diga el perito prácticamente es imposible apartarse, porque son conocimientos que son muy específicos, sobre todo para los que estamos en otra generación que no manejamos. Los más grandes que yo, menos todavía, estamos en una generación que no conocen el tema informático y ni siquiera conocen bien el tema de la adulteración posible, que yo sé que WhatsApp, tengo un amigo que es ingeniero informático, que los adultera y siempre hace chistes graciosos con captura de pantallas falsas. Entonces, sí, muy gracioso, muy ocurrente aparte. Indefectiblemente, una pericial informática, sí o sí, sí o sí. Y si tienen que algún día ofrecer en juicio, acompañen todo el documental que quieran, testimonial que quieran, pero prueba pericial informática del mail, del teléfono, de la computadora, etcétera, para ver la dirección de IP donde se envió el correo electrónico, etcétera, sí o sí. Chicos, tengo que cortar porque me está llamando mi juez en este momento. ¿La seguimos mañana? Cualquier pregunta que tengan. ¿De la prórroga? Nara, el mismo plazo que tiene. Bueno, dale, rápido, Nara, por favor. Gracias. Para la prórroga, para evacuar el pedido de informe, ¿siempre es por el mismo plazo? No, la prórroga es antes de que se venza el plazo para contestar el informe, 20 o 10 días, según sea público o privada, la entidad tiene que presentarse ante el juez y solicitar una prórroga porque me tengo que hacer de la documental. Y lo que se le exige es que, bueno, obviamente, alegue la causa por la cual solicita la prórroga, ejemplo, pedir una documental a una provincia lejana, y decir la fecha en la cual se encuentra en condiciones de cumplir. ¿Bien? Y el juez, el juez es el que resuelve si admite o no la prórroga. Muchas gracias. Chicos, muy buenas noches. Perdón que les jode, pero todo mañana. Que nos vemos mañana. Chao, profe. Gracias. Gracias. No haya pasado nada grave. Chao, profe. Chao.